3, 2, 1. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La vida en una historia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Digamos que la particularidad es que todos los que han pasado por este podcast son profesionales como multiuso del arte. Es una persona que es artista plástica, tiene estudios literarios, es barista, hace todos los trabajos de bisutería y aparte es una persona demasiado inteligente y con unas situaciones que nos va a poder servir muchísimo a muchas personas que nos cuente parte de su historia, porque contar la historia completa sería muy difícil. Bienvenida, Camila Marín, ¿cómo estás? Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues me encanta tenerte, Camila, en este podcast que empezamos a hacerlo con la intención de contar la vida para que le sirva a muchísimas personas que están pasando por situaciones muy parecidas y no han sido capaces ni de hablar, ni han empezado un proceso un proceso de sanación con ellas mismas. Camila, ¿cuánto hace que nos conocemos? Uy, doctora, yo no sé. Ya hace como 5 Yo no me o 6 años. No, yo creo que son más. Porque yo empecé literatura, más o menos ¿en qué años? Que yo no me acuerdo. O sea, yo tenía como 27 años cuando empezamos tratamiento. Sí, me y ya acuerdo. tengo 35. O sea, que hace rato. Sí, ahora hay 27, 28 años, para ahí unos 8, 9 años. Camila, cuando empezamos un proceso de, digamos, de entender qué le estaba pasando a Camila. Camila es una persona que, ¿por qué conocí a Camila? Porque ella viene de un proceso de depresión demasiado fuerte. Ella tiene unas situaciones que le pasó desde niña que creo que es lo que lleva a uno a cuando llega a una edad o cuando empieza a entender las cosas, empieza a tener episodios de depresión, ansiedad o ataques de pánico. Camila, ¿cómo era tu niñez? ¿Cuál era tu entorno? De hecho, últimamente en terapia es como que empezaba a recordar mucho cómo era mi niñez, pero prácticamente era una niña en entorno de adultos, ¿cierto? O sea, te tocó madurar, te tocó aprender a pensar desde niña, a comportarte como los adultos necesitan que se comporten. Sí, y pues además que, digamos que es que yo sufrí una enfermedad cuando chiquita, yo vivía con mi mamá hasta los 4 años. ¿Por qué? Hasta los 4. Porque tengo una piel muy sensible y creo que ha sido como desde muy niña, entonces medio alérgica a los mosquitos por ahí y ella trabajaba en entornos, pues como profesora rural, en una vereda me llevó sin, pues ella siempre me ponía sudaderitas, saquito, precisamente por eso, como dijo como bueno, hace más calor. Me picaron los mosquitos, uno de niños se rasca obviamente y me dio una infección que se llama erisipela. Oh. Y realmente no me acuerdo cuánto tiempo pasé en el hospital. Algunas personas dicen que 2 semanas, mi mamá dice que 1 mes, a veces dice 2 meses, más o menos pues, o sea, según lo que dicen, fueron como entre 2 y 2 meses 2 semanas y 2 meses en el hospital. O sea, me muero. Casi te mueres por la picadura de los mosquitos. Sí, entonces a mi mamá le dijeron como, si a ella le vuelve a dar esto, se muere. Y entonces ahí dejaste de vivir con tu mamá. Sí, porque además, qué pecado mi mamá, es que mi mamá sí le tocó muy duro también en muchas cosas, ya prácticamente no la dejaron ser mamá. Entonces... ¿Por qué no dejaron a tu mamá ser mamá? Es que mi abuelita es una señora, ya mi abuelita tiene 103, creo que cumple este año, 103, 104. ¿Salió fina tu abuela? Ah, la longevidad. Yo no quiero ser tan longeva, pero bueno. Ella, claro, y mi abuelo, entonces como en la época en la que ella le toca también crecer, o sea, ella es una mujer que fue madre soltera. Sí. En un tiempo en el que eso no estaba bien visto, O sea, en una familia... Que era el pecado más grande que una mujer tuviera un hijo soltera. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Camila? 3. ¿Tú eres? No sé por qué... Pero tú eres la menor de los 3 que hay. Sí.
Pero termina de decir lo que ibas a decir. ¿No sabes por qué? Pues es que yo no puedo decir porque ella no ha dicho así como tan públicamente, pero pues ha habido unos abortos, Ok. ¿cierto? Pero Entonces, tú eres la menor de los tres, son 2 hombres y tú. y yo, Ok. ¿Los 3 estaban con tus abuelos? ¿Los 3 Sí. quedaron con tus abuelos? sí, Al cuidado de los abuelos. Y al cuidado de los Sí. abuelos es unos adultos mayores y unos tíos muy mayores. sí. Entonces, ¿qué era la vida de Camila en ese entonces? Yo era una niña en un entorno de adultos, una niña la que tenía que ser perfecta, o sea, las palabras que yo más recuerdo de mi infancia son ver y no tocar, se llama respetar. O sea, no la dejaron ser niña. No me dejaron ser niña, entonces yo en general era una niña muy quieta, muy retraída, Muy solitaria. muy solitaria también, me costaba mucho hablar con la gente. Tenía ahí como una cuestión ahí como de rechazo un poco. No sé si realmente era rechazo, sino que pues, digamos que yo tengo unas sospechas muy fuertes de autismo, Sí. ¿cierto? Por no decir que soy autista. Ajá. Entonces, o sea, porque hay gente que dice como, pues si no tiene el criterio de un especialista, no puedes decir eso. Pero eso no significa que no tengas, el que no Sí. tengas la certificación de un especialista, no significa que no lo tengas. Sí, O sea, y que no tengas el espectro. Y en ese espectro a veces, muchas veces también es válido como el autodiagnóstico. Total. ¿Cierto? Porque pues es muy difícil de diagnosticar, en especial en las mujeres. Sí. Entonces, digamos, claro. Y más ya a una edad adulta, es mucho adulto, más difícil. Mucho más difícil, Es mucho porque más ya difícil. uno se ha adaptado mucho al entorno, ha Ajá. empezado a hacer mucho lo que ellos llaman masking. Entonces, claro, yo no entendía, por ejemplo, las cuestiones que eran en doble sentido, en Y eso chistes, no las entiendes, en hay muchas cosas bromas. que tú no entiendes. No, o sea, hay cosas que he aprendido a reconocer por entonaciones de voz, por expresiones que a veces leo en las caras de las personas, sí. Pero entonces, claro, de niña yo no entendía eso, entonces para mí todo era muy literal. O sea, a ti te decían, no toques, no toca, Camila no toca, nunca No, toca. no. No mires, Camila, no miras. Ujú. Cállese, cállese, tal cosa, tal. Así, ¿Cuál era, muy de los puntual. adultos, cuál era el más joven cuando Camila era niña? ¿Qué edad tenía el más joven? Pues digamos que en mi entorno inmediato la persona más joven era mi hermano David, ¿Qué te lleva? 8 años. O sea, de ahí hacia arriba tus tías todas eran ya adultas. Sí, O sea, es muy complicado el panorama que dices, Camila, porque una persona que es autista con personas muy adultas, o sea, la niña se perdió. es que yo prácticamente me mantenía con 2 adultos mayores, que era mi abuela y mi tía Livia. Mi abuelita ya estaban sobre sus 70, 80 años. Y tú estabas de 4 o 5 años. Sí. Uy, es que es muy complicado. O sea, yo llegué a la casa de mi abuelita a los 4 años. Fuera de eso, pues que había, o sea, digamos que como es la casa familiar, entonces había unas dinámicas también en el entorno que de pronto siento yo que mi autismo me salvó en alguna forma Te de protegió. eso. Sí, porque como yo era tan abstraída del mundo y vivía a veces como en otro lado, pues, o sea, yo nunca llegué a escucharlo directamente y como no lo entendía, entonces era No te como- hizo tanto daño. no te me hizo tanto daño, por ejemplo, a mi mamá sí, porque ella sí escuchaba mucho de las palabras, es que usted es una rimada, es que usted vive de la familia. ¿Y eso te decían quién? ¿Las tías? Sí, La familia. pero no a veces ni siquiera tanto mis tías, sino algunos tíos, las parejas la de pareja las de tías. una tía que pues es como, ¿usted qué? Pues, o sea, yo creo que si fuera yo la yo de ahora, sí le diría, es como, Eso ¿usted no qué tiene le importa? Sí, aquí no tiene nada que ver. Sí. En ese entorno de adultos, Camila fue abusada. Sí. ¿Y ¿qué edad tenías cuando, más o menos? Mi cerebro no recuerda. Cuando tú empezaste a Pues recordar, yo digo que fue más o menos como entre los 6 porque ya yo estaba en la escuela. O sea, creo que estaba como en primero, segundo, Dice más como o entre menos los como 6, entre los 7. 6 y los 8 años. Era una persona que la casa de mi abuela siempre estaba acogiendo gente. O sea, que sí. son como personas muy amplias, muy o sea,
Caritativas sí, pero más que todo en como en su término, ellas son muy amplias y no tienen como problema de dar a la gente y De confiar en el mundo. de confiar. Entonces, cierto, en mi casa siempre había gente a veces extraña que no era de la familia. Entonces era una familia que fue desplazada por la violencia desde el Urabá. Ujú. Y fue el hijo menor de esta ¿Qué familia. edad tenías? Ella, esa persona. Yo no sé, Pero ya era un adulto. pelado grande. Ya era sí. adulto. Sí. Hay algo que en terapia voy a decir algo que recordaste que me impactó mucho cuando me contabas lo que recordaste del abuso, donde decías que eso pasaba casi que enfrente de los adultos de tu familia, tus tías. O sea, Sí. estaban en el mismo sitio cuando esta Incluso persona... delante de mis hermanos. Exactamente, eso me impactó un montón y ni nadie se dio cuenta. No. ¿Tú recuerdas de ahí en adelante, después de ese abuso, tú recuerdas cómo se empezó a sentir la niña? No, pero supongo también porque yo cuando niña tuve un intento de autodesuscribirme de la vida. Pues no digamos pues, la palabra como normal porque pues, uno sabe Se que... quería desvivir, de hecho lo intentó. Sí, me cogí un objeto cortopunzante de la cocina y me lo iba a clavar en el estómago. Creo que ¿Tenías? tenía 7 años. Y lo que yo decía en ese momento que me acuerdo mucho es, a mí nadie me quiere. Fue como desencadenado por algo que pasó en ese día, pero entonces claro, en ese mundo en el que En el que tenía que ser estabas. la niña perfecta y la que tenía que cuidar las cosas de la casa porque era la que vivía en la casa, que es que además hay que tener en cuenta que yo vengo de una familia muy grande, entonces todos los fines de semana eran más o menos en un promedio 10, 15 muchachitos jugando en una casa. Tus primos. Y tú Sí. estabas más o menos de la misma edad, o sea, eran todos de la misma edad O o eras sea, más yo grandecita. fui como, o sea, somos como partidos. Entonces, digamos que después del 87 empiezan nacimientos así, o sea, en el 89 hubo 4 niños y yo fui la primera. O sea, tú eres de de, esos 4. pero Desde tampoco, ahí como de la mitad. Y pero ahí tampoco es tanta la diferencia para que te pongan a ser responsable de como 15 niños. eso, o sea, no, o sea, antes de mí habían unos más grandes y después otros más pequeños. ¿Y entonces por qué tenía que ser Camila? Porque era la que vivía en la casa de la abuela. O sea, tú eras la responsable de la casa y lo que pasara. Sí, o sea, yo era como la que no haga eso, pues es muy difícil también. Pues, o sea, yo a veces ni siquiera participaba de lo que ellos hacían. Tenía que ser la señora de la casa. Y tenías, no sé, menos de 10 años. Sí, sí. Es que mi tía Livia era cosa seria. Ya era logrado trascender, pero era... Complicada. Yo supongo que es que, claro, ella creció también, o sea, yo creo que fue una niña como rodeada de personas que tenían a veces también historias muy complicadas. Ella también tiene una historia muy complicada. Sí, Livia fue prácticamente abandonada por la familia, Ella fue adoptada por tu familia. por mis bisabuelos. Ella fue adoptada por tus bisabuelos. Sí. Sí, o sea, Ella viene a ser la tía de tu mamá. más o menos. Camila, apenas me vengo a dar cuenta. Yo juraba hasta este instante que ella era hermana de tu mamá por adopción. A ver, más o menos, digamos que es como, ella era hija de mis bisabuelos, y entonces la mamá, pues obviamente, ella quedó embarazada de un señor que tenía como plata, y el señor pues obviamente no respondió, y cuando se dio cuenta lo que le dijo a la señora es como, deme la niña, y ya, o sea, ella no iba a volver a saber de su hija. Entonces lo que decidió pues la mamá de mi tía fue dársela a mis bisabuelos, porque sabía que la iban... Que iba a estar bien. Que iba a estar bien, porque no... O sea, mis bisabuelos tampoco tuvieron muchos... O sea, eran dos mujeres, mi abuela y la tía Alicia, ¿cierto? Eran dos, y ellos acogieron a mi abuela, pero la que termina a Livia, pero las que terminan la que prácticamente termina que era Livia es mi abuela, ¿cierto? Livia era prácticamente la nana de la casa. Todas Pero las niñas de esa familia pasamos por los brazos de ¿Ella era mayor que tus tíos biológicos? ¿Ella era Sí. mayor?
Sí, sí. Ella se murió, iba a cumplir 70 años. Ya los tenía, iba a cumplir 70 años. Ya los acaba de cumplir. Se murió en el 2016. Sí, sí, era mayor. A partir de la historia, porque también sé que esta tía que trascendió era tu mamá. O sea, para Camila, esta persona era la mamá. Sí. Y ella trasciende de una manera accidental. Sí. Pues no sé, es que yo tengo como a veces unas creencias de lo que dicen que es como que nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir, pero tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que no nos damos cuenta, lo ignoramos, Ajá. ¿cierto? Entonces antes de que mi tía tuviera ese accidente, como 1 o 2 días antes, yo la vi y le vi la mirada como muy apagada, o sea, como si ya no estuviera ahí. Y me asusté mucho, obviamente. Es como, ¿qué le pasa? Está enferma. Ajá. Y a los 2 días Se accidentó. se accidentó, ya venía bajando unas escaleras, como que le dio algo y las escaleras tenían un hueco, se fue y se fracturó la columna. Entonces, el diagnóstico era, si sobrevive va a quedar cuadriplégica. Prefirió irse. Y ella luchó hasta que se dio cuenta que iba a quedar, no sé qué pasa, no sé, usted está cuadriplégica, usted no se puede mover. Y le dijeron eso y se desconectó. Sí. Volvió un momentico porque le faltaba o sea, mi tía Rocío nunca quiso, en esos 3 días no fue capaz. O sea, no fue. Y volvió. Entonces la enfermera le dijo a mi hermano que es como, pues es que ya estás como esperando que venga alguien. Y en efecto mi tía fue y después de eso se murió. Qué fuerte. Y ahí quedó Camila otra vez sola. Y no es sola porque ella no tenga una mamá biológica, es sola porque la mamá trabajaba fuera de la ciudad toda su vida, hasta hace muy poco que tu mamá volvió a la casa familiar. Hace muy poco, hace que 2 años. Sí. Entonces, en toda la vida de Camila transcurre entre adultos, entre solo recibe órdenes, no puede hacer esto sí, esto no. Algo que me dijiste en estos días es que un familiar te dijo, es que tú no tienes derecho a equivocarte, porque ya tus hermanos se han equivocado muchísimo, tú no tienes derecho. Eso marca muchísimo a una persona, porque es que en tu historia Camila nunca aparece. Aparece la orden de la familia, aparece el cuidado, porque a pesar de que tú eres la menor de los 3 hermanos, de alguna manera te tocó asumir un papel de mamá con ellos, porque es supuestamente porque eres la mujer de la casa, que también sé que eso has peleado mucho con eso, pero también eres a la edad que tiene Camila, que es una persona demasiado inteligente. Camila tiene 35 años. Camila es una niña en su parte emocional. ¿Por qué? Porque es que a Camila jamás la dejaron ser. Entonces desde ahí vienen los miedos y las inseguridades para tú como adulta pararte en la vida. Y es empezar no sé, a socializar, a enfrentar la vida desde la parte laboral, parte profesional. Eso te cuesta un montón. Porque es que Camila se quedó en una orden de una niña. Camila no hace, Camila no debe, Camila no puede, Camila tiene que ser perfecta. Entonces, al tener esas órdenes incrustadas en el inconsciente, pues entonces o me quedo quieta para no fallar. Sí, yo le tengo mucho miedo al error, a equivocarme. Eso, de hecho, también fue una de las cosas que me llevó a la crisis. Exactamente, y es lo que a veces te da tan fuerte. Duro. O sea, yo estudio literarios y yo ya terminé. Pero hay algo que yo llevo aplazando más o menos en un periodo de 2 años, que es un examen de inglés. Y es buena en el inglés. Le tengo miedo a la graduación, a eso, o sea... A cerrar ciclos. Sí, es muy complicado. Pero, o sea, ese examen me da un pánico cada vez que... Y es buenísima en inglés. Me voy a sentar voy a ir a hacer el examen, me da pánico. O sea, yo digo... Te bloqueas. Sí, o sea, el día que yo vaya a hacer la inscripción para ese examen, me voy a tomar por ahí 3 frascos de rescate. Bueno, en toda esta historia, Camila ha sufrido de depresión. Sí. Y muy severa. Sí.
Sí. ¿Cómo empezó tu inicio? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que tenías episodios de depresión? De depresión, a ver. Digamos que yo en cierto modo siempre viví como en automático, mucho tiempo, hasta ahora es que he dejado como tanto de vivir así. Y cuando pasé a la universidad, yo pasé a la Nacional a estudiar artes plásticas, para mí fue muy duro, muy difícil. Si era tu primera carrera. No, edad no tenías? solamente eso, tenía 17. O sea, es que para acabar de gustar estabas bien Seguía joven. siendo una niña todavía. Entonces, claro, fue para mí pasar, yo vivía en una burbujita porque a mí mi abuelita casi ni me dejaba salir de la casa, que para que no me pasara nada. Ajá. ¿Te das cuenta que todo aquel que encierran en la casa para que no le pase nada, en la casa termina le pasan pasándole las cosas. En la casa termina le Yo me pasa. acuerdo mucho de una compañera, me acuerdo el nombre yo tenía una amiguita que vivía abajo de la casa de mi abuelita y era como el único lugar que me dejaban ir a hacer tareas, donde Karen, no me acuerdo mucho el nombre de ella. Y solamente me dejaban ir hasta allá y yo a veces jugaba con ella así como que terminamos de hacer tareas hasta que llegaba Olivia y me decía como Ya. vamos para la casa porque ya su abuelita se enojó. Y ella me hubiera dejado seguir jugando tranquilamente. Pero la abuelita no. Pero mi abuelita no. Porque O sea, ella era la- como. era Ella la que era la era- responsable de mí. ¿Cierto? Tú de ahí empezaste a sentir, te empezaste a encerrar más en ti misma. Eso. Entonces, claro, yo ya después, claro, en el cual yo me fui un tiempo para donde mi mamá, porque ella me llevó a pasear y como que no me quiero quedar acá. Y mi abuelita me hizo volver para el colegio, no es que ella tiene que estudiar acá en Medellín. ¿Tú O te sea, fuiste mi para donde mamá, tu mamá? ella no la sí, como unos 2 años a estudiar con ella. Y tu abuela fue la que te hizo volver. Sí, o sea, yo quería estudiar en Támesis y mi abuelita no me dejó. Es como, y tampoco a mi mamá, es como, no, ella tiene que estudiar acá en Medellín. No es como, quiere, no, tiene. Y es que es complicado porque tú vienes de una familia de docentes y periodistas. Sí. Tu familia de periodistas, médicos y... Ay, sí. Entonces es complicado. En mi familia hay docentes, médicos, o sea, parte de la rama de la medicina y artistas. Y artistas. Entonces entonces es muy complicado. Que son los que menos nos valoran también. Es a los, sí, y los que más y los que menos ganan. De hecho, Sí, son los no, que es menos como... ganan. Hay personas en mi familia que es como, pues, ¿para qué sirve? Y si no, para ti es mucho más difícil porque es que tú... Pero yo, a este punto de mi vida y la historia de las cosas, o sea, yo pude haber estudiado otra carrera. O sea, cuando pasé a la Nacional, porque yo me presenté también a la de Antioquia y casi paso. Yo quería era pasar a la Nacional. ¿Qué pasaste? Una cuestión ahí de mentalidad de, yo paso a la Nacional, o sea, Sí o sí. paso, sí o sí. Y No había pasaste. más opciones. Y pasaste. Y pasé. Cierto, pues supongo que también era la energía que le ponía, entonces, porque mi familia también me decía, ahora es que pasas la de Antioquia, no, yo no quiero pasar a la de Antioquia, yo quiero pasar a la Nacional. Y pasaste a la nacional. Y pasé a la Y ahí Nacional. empieza parte del infierno de Camila. Sí, claro, yo era una niña, a mí, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, era el colegio de la casa al colegio, o sea, nada más. Y como también me tocó también la parte de la violencia que hubo en la Comuna 13, Sí, también te tocó toda entonces esa... ahí nos mudamos a otra casa, pues mi mamá intentando sacar estos pelados de allá. Bueno, que hay una cosa que también de pronto no sé, no he dicho y es la parte por la que a mí me obligaban a ser perfecta también es como usted no tiene derecho a equivocarse y tiene que hacer estas cosas también era porque mis hermanos eran drogaditos. No son. Y aparte también dejaron las carreras a la mitad. O sea, Sí. tu estudio universitario también se... No, Adrián ha sido un loco completo, desperdicios. Adrián es más inteligente que yo. Yo puedo decir Qué que triste, unas... se lo llevó... O sea, es una persona que llegó, Adrián es 3 veces más inteligente que yo, o sea, él ha pasado 3 veces a la Universidad Nacional sin sentarse a estudiar en el examen. Yo es que tampoco me sentara a estudiar mucho, pero pues, o sea, el sentido lógico de la inteligencia de decir que yo pasé yo no sé cuánto tiempo sin tocar un estudiar. cuaderno y algo así, y volver a pasar un examen, eso es... Sí, se requiere tener muchísima inteligencia. Sí. Es triste
Que se los hubiera arrastrado las adicciones Sí, a tus sí. dos hermanos hombres. Por eso es que tus tíos te decían, tú no tienes derecho a equivocarte, Claro, porque ya tus hermanos se equivocaron lo Y parte de suficiente. mi infancia también era los fines de semana que mi mamá llegaba a la casa, gritos y peleas entre ellos, que esto, ellos esculcando cosas, pues, o sea, yo no sabía realmente qué buscaba ella, porque era una niña, pero era también como, o sea, que hay algo que no está bien, y hay algo que no está bien con ellos. Entonces había también ahí una tensión familiar en esa dinámica que se daba ahí los fines de semana, porque como era una casa familiar, pues prácticamente nosotros crecimos en una pieza y yo crecí también como sin un espacio propio específico para mí, o sea, yo mucha parte... ¿Estaban ustedes tres Sí, en la casa de los no, abuelos? Eran sí. ustedes tres. Era una familia de 3 hermanos. Sí, y no solamente eso, o sea, pasé mucha infancia, Livia era la que me peinaba, me daba la comida, me lavaba el uniforme, todo, incluso yo pasé una parte de mi infancia durmiendo con ella en la misma cama, Con razón, porque no tenía mamá. Cuando llegué, cuando estaba en el colegio, fue que una tía, pues ya mis hermanos no vivían ahí así propiamente, entonces ya sí una tía que cuando pues ya tenía el cuarto, en donde dormíamos nosotros, que ya es una pieza más grande, pues me armó una cama, o sea, que esa sí es mi madrina pues de bautizo. Entonces ella me dio una cama, me compró una cama, un colchón y que yo durmiera ahí, o sea, el requisito era que la mesa tenía que estar ordenada, ¿cierto? O sea, yo me levantaba y lo primero que hacía era tender la cama. O sea, te tocaba literal arreglar la cama desde que te Pero igual levantabas. es que a mí me choca mucho ver la cama, tampoco me gustaba verla extendida. Pues aprendió desde niña. Sí. Desde ahí empezaste, o sea, tu vida empezó a ser muy obligada a Sí. volverte adulta, porque también ahí era donde tu mamá te decía, es que tú tienes que ponerle cuidado a tus hermanos, o cuidarlos de alguna manera. No fue tanto como en esa época. Digamos que yo pasé a la nacional, ¿cierto? Y para mí eso fue el punto donde empezó el pico en el que yo creo que yo tenía depresión muchas veces, pero una depresión leve a la que de pronto la gente diría, pues, que el niño no sufre depresión. Claro que sufre de depresión. Entonces, claro, en esa época no se creía eso, entonces como no estás haciendo una pataleta cuando intenté hacer cuando niña. Y luego eso se quedó ahí como, pues a mí lo que hizo mi abuelita fue que cogió una correa, Eso te iba a preguntar. la llenó de agua bendita con unas cosas que mantenía de mi abuelo que era... O sea, tú estabas con depresión, intentando desvivirte, y llega la abuela y te hace un exorcismo. Sí, o sea, mi abuelita conservaba muchas cosas de mi abuelo, la correa, mi abuelo era una persona muy multifacética también, o sea, él era electricista en la Pato Gold Company, que ahora es Mineros de Antioquia en el Bagre, era electricista, el barbero, dibujaba. Es que vienes de... Con razón, Camila es multiuso. Dibujaba, armaba cosas, arreglaba, o sea, en la casa hay una silla en la parte de afuera que la hizo mi abuelo. Era una persona que sabía hacer Entonces, muchas si estuviera cosas. tu abuelo, si estuviese vivo. Siento por ahí 114 años. Mi abuelito se murió como 2 semanas antes de que yo naciera. Ah, tú no conociste a tu abuelo. No. Bueno, entonces Camila empezó a darse cuenta que era depresiva, así hasta los tuétanos, como decimos aquí. No era que es como que yo llegué a la universidad. Tenemos un visitante acá que quiere participar en el podcast. ¿Cierto que sí, Manolo? A ver, yo llegué a la universidad y para mí era un entorno completamente diferente, Claro, agresivo, agreste. Yo tenía un problema para socializar súper fuerte. Que lo has ido superando, porque aún está. Si le sumamos el autismo, o sea, las 2 semanas de inducción para mí eran un infierno. O sea, yo llegué, yo no sabía, o sea, fuera de eso que nos combinaron con otra carrera, con ingeniería industrial, creo que era. Entonces yo no sabía ni quiénes eran de artes ni quiénes eran los de la ingeniería. Entraste perdida.
entré perdida, entonces yo llegaba súper temprano, pero no conocía a nadie. Tenía unas cosas muy claras en mi cerebro que el monitor ese me confundió en las matemáticas, es como, esto no me da. Entonces, claro, yo salía de clase y me perdía, o sea, yo iba y buscaba el espacio más solo que yo encontrara en esa universidad, o sea, compraba una pizza, una gaseosa Y te escapabas. y me iba y me sentaba a leer por allá en otro lugar, lejos del mundo. Porque le tenías miedo. Mucho pánico. De hecho, es que voy a decir algo, Camila viene hace muy poco que viene enfrentando esos miedos Sí. a la sociedad, de hecho hasta montar el metro. Uy, sí, ¿Te daba o sea, pánico hasta hace más o menos 2-3 años? sí, o sea, había cosas, o sea, es muy loco porque yo me iba para el centro sola cuando tenía por ahí 13, 14 años. Y no te daba, y en ese entonces no te daba miedo. Supongo que era porque como siempre me han gustado tanto los libros y leer, en el centro está la biblioteca de Cofinalco. Entonces el bus me dejaba ahí, yo caminaba hasta la biblioteca y en la biblioteca volvía a caminar hasta el tenías bus. claro a qué iba. Sí. O sea, como te decís, tú has sido un rato come libros y sigues siéndolo. Entonces tenías claro que ibas a la biblioteca, pero que te fueras, no sé, qué rico irme a andar al centro y a comprar cosas. No, yo me montaba y yo veía los buses llenos o el metro lleno y era un infierno. ¿Qué sentía Camila cuando... Creo que todavía siente, pero ya no es tan fuerte. ¿Qué sentía Camila la primera vez que le tocó montarse el metro y venía lleno? ¿Ganas de volverse, ganas de correr? ¿Se puso a llorar? Muchas ganas de vomitar. Ganas de vomitar. ¿Te mareabas? Asco. A mí no me gusta que la gente me toque. ¿Por qué? ¿Qué sentías? O sea, yo tengo un problema con los... Yo soy medio TOC también. Sí. Entonces, claro, los olores, la gente sudando, es como... Y sientes miedo, Camila, cuando Sí, empiezas a sentir esas entonces yo lo que sensaciones, hacía era como que, y en ese tiempo de pronto los audífonos no eran tan accesibles ni nada de esas cosas, eran como así, entonces claro, yo me montaba así y si me montaba así, encontraba un lugar, un espacio, o sea, yo siempre buscaba los rincones. para ¿Cierto? esconderse, siempre te has escondido. Y siempre que era así como lo más así que pudiera, así, si me pudiera volver chiquitica, Desaparecer. sí. Entonces era duro. Y muy difícil uno con una sensación de esas y tener que hacerlo. Sí, entonces claro, fue como muy duro al principio, bueno, ¿cómo hago amigos? A veces ni siquiera como que pensaba en eso. Un momento dado empecé a hablar como, pues como que hubo una cosa, alguien me dijo como, yo había botado la contraseña creo en ese tiempo, no me había acordado que había ni siquiera la contraseña, la tarjeta de identidad. Y muchacha, oiga doña, yo como que usted dejó la tarjeta de identidad ya en el coso de registro. Oiga, doña. Es que él hablaba así, era como medio gamecito, él me cae muy bien Santiago. Uno de 17 años y que le digan doña. Pero él le decía doña a todo el mundo. ¡Qué trauma! Él le decía doña a todo el mundo así, entonces él me habló y yo no me acuerdo, hubo una chica que me preguntó, no, yo estudio artes plásticas, eres de las nuestras, entonces ya como que conocí. Fue empezando a Eso, y conocer. éramos súper amigas, ella y yo, o sea, Súper parceras. casi que uña y mugre, en cierto modo. Con ella me tocó vivir unas cosas que ahora me doy cuenta que es como, esto me molestaba mucho, pero nunca se lo decía tampoco. O sea, si algo detesto yo de ser, por ejemplo, violinista, velita, Es otra cosa, lo que Camila sea. canta. No, pero no violinista de tocar el violín, sino que usted tiene una amiga que consigue novio y ella quiere ir también con usted para todos lados con el novio. O sea, me da cuenta que eso se llamaba ser violinista. No, pero hablando de eso, Camila también canta y Camila también toca instrumentos. ¿Qué es lo que tú tocas, Camila? El cello. ¿Vio que sí? ¿Vio que sí? Pero al tercero que está por ahí, entonces era como mi mamá no me deja, tal cosa, entonces... O sea, ella quería ir contigo
a todos lados, sí, es como... Pero entonces ahí y el sí- novio me caía mal, me caía... Así- perdónenme la palabra casi, pero me caía como un cu. Pero es que ahí entonces, ¿quién tenía más miedo? ¿La chica ahí con el novio o qué? No sé, es que yo no sé, las dos éramos muy niñas y ella también era una niña muy... Tenía que La ser mamá la vigilaba, la mamá la llamaba todo, o sea, yo era más libre en ciertos sentidos de que mi mamá, como yo crecí lejos de ellos, solamente viendo los fines de semana, entonces no, era que mi mamá, o sea, cuando ya conseguí, ya me dieron un celular, por ejemplo, pues pequeñito así, pues, sí, o sea, la mamá la llamaba todo el tiempo, ¿usted dónde está? Se va a demorar, entonces tenía que ser tenía muy que llamar. parecida a ti por hacer esa amistad. Ella llamaba a la mamá la tenía que estar llamando, o sea, ella llamaba a la mamá, le decía, me voy a ir para tal lado, voy a yo no sé qué, y a veces la llamaba también es como, no, estoy almorzando con Camila, tal. ¿Cierto? Entonces, claro, yo supongo que en cierto modo, no sé si la mamá era que no la dejaba tener novio o algo así, pues entonces, claro, también era como... Necesitaba la amiga. Como la coartada, y el novio me caía como una patada en las nalgas. Pues. Yo siempre he tenido un problema con las personas que tienen un ego muy alto. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Yo las repelo inmediatamente. Las madreas. Sí, es como, yo las veo y es como en algún punto me provoca hacer algo para decirle algo que le baje el ego. Herirlo. Sí, es como, mira cómo hago tu ego así, chiquitico. Entonces, claro, para mí no fue solamente como entrar en eso, sino que es como que a veces también dependía mucho de ella. O sea, ella sí era como una mariposa social. Conocía a fulanito y es como, ¿quién? Yo, parce, yo no sé, ni idea. ¿Quién? O sea, es todo lo contrario. Ella simplemente se notaba que era controlada por la mamá, entonces que te cuesta mucho socializar. A mí sí me costaba mucho socializar en muchas cosas. Entonces, y no solamente eso, o sea, yo llegué en un entorno donde, claro, yo era una niña a la que, pues, uno de mis tíos, yo siempre he tenido un problema con la religión también. Sí. Serio. Pero serio, más que yo. Sí. Pero seriosísimo, una crítica súper fuerte también desde que era niña. O sea, yo le decía a mi abuelita, vaya, confiésese, confesarme para que el cura no es un pecador igual a mí. Estamos de acuerdo, Camila. Pero le decía a mi abuelita teniendo 12, 13 años. Muy fuerte porque ahora los abuelos son bastante radicales en su creencia Una religiosa. señora ya mayor de 80 años, 80 y punta, es muy... ¿Qué? No, pues de milagro no te mando a... Ella muchas veces me decía que si mi abuelito estuviera vivo me volteaba el mascadero. De milagro no te dio un exorcismo, Camila. Pero siempre había otro adulto que me salvaba. Yo tengo un tío al que admiro mucho, que es mi tío, el periodista. Y mi tío fue la primera persona que me puso un libro en la mano. Me parece muy linda esa historia, Camila. Cuando tú me contaste del libro que te regaló tu tío y tú me dijiste eso hace poco. Me dijiste una niña que es solitaria, que no habla con nadie, que está sufriendo, que no quiere vivir. ¿Cómo se llama el libro, Camila? La historia interminable de Michael Ende. ¿Y se trata? Se trata de un niño que se llama Bastian, que va y se roba un libro en una biblioteca. Pero Bastian tiene un problema, no tiene mamá, el papá es como, no sé, es una persona que trabaja mucho, entonces es un niño muy solo, le hacen bullying en el colegio. O sea, Camila. A mí no me hacían bullying en el colegio porque yo las asustaba. ¿Cómo las asustabas, Camila? Todas pensaban que yo creía en el diablo. Es que Camila era muy gótica. Hasta hace muy No poco. era como muy gótica, pero sí manejaba, o sea, me pintaba la línea de abajo de rojo. Y era de pelo azul, verde o No, pero en verde. el colegio no te dejaban hacer eso, no me dejaban hacer eso Pero cuando yo todavía. te conocí, tenías el pelo, pelo azul o verde. Te lo vi Azul ver, con verde, se azul. vestía totalmente de negro. Siempre, esto me Entonces, gustaba mucho. era como muy Mi gótica. mamá me dijo como, si usted se sigue vistiendo de negro no le vuelvo a comprar más ropa. Entonces me obligó a comprar ropa de esos colores.
Y ha sido cambiando. No, ella se pone ya varios colores. Sí, o Ya, sea, ya bueno, utiliza- es monocromática, pero como ella que en utiliza- general uso a veces uso, o sea, antes me costaba mucho usar un No rosado. tienen idea cómo le costó a Camila hacer ese paso del negro a los colores. No, Eso yo todavía fue- tengo un problema cuando alguien me dice que me ponga algo rojo. ¿Qué? O que ponerse algo que le mostrara los brazos o que mostrara un poquito de piel. No tienen idea el proceso con Camila para que Camila se ponga algo. No, yo a Brita nunca le he contado cómo me vestía. Era cuando tenía más o menos entre 13, 14, 15 años. O sea, yo usaba 2 pares de medias, 2 camisas, Cubriéndose el cuerpo. pues obviamente los interiores, un chicle, el pantalón, lo más ancha que pudiera, o sea, yo parecía un tomboy. Entonces, sí, esas chicas que ven por ahí, o sea, no por mal, no lo estoy diciendo, pero parecía una chica, tiene una estética como muy a lo tomboy. Yo creo que mi familia pensaba que yo era gay también por eso, que yo era, o sea, lo que más me podía cubrir, yo me Lo que cubría. menos se viera. Sí, o sea, si O sea, yo en me ese podía momento- poner una camisa que me llegara hasta acá, o que me llegara hasta aquí, hasta acá me la ponía. O sea, para musulmán hubiera estado perfecta. Eso lo mostraron los ojos. Sí, sí. Pero también era el miedo de lo que te había pasado. Eso, entonces yo creo que también era como una forma también, por ejemplo, yo creo que por eso no me costaba cuando iba de pronto en un transporte público o algo así, porque yo siempre tenía un saco a la mano. Y el saco era como mi protección. Y me dijo, ¿usted por qué lleva saco? Yo todavía tengo un saco, pues lo cargo en el carro. Pero imagínate lo que hay en el cerebro, Camila, que es como que yo me mostré demasiado y por eso me pasó lo que me pasó. Y es que no era una niña. O sea, Por eso, pero ¿qué va a mira, mostrar? pero mira el sentimiento de culpa que puede grabar una niña, pero es que a las niñas les dicen, pero es que no se siente así. Es que, pues, obviamente yo crecí con mi abuelita. Mi abuelita quería que yo fuera monja, eso nunca iba a pasar, pero... Casi lo logra, Camila. No. Casi lo logra. O sea, en el vestuario tal vez, en lo creyente... No, en lo creyente no, pero Pero en el sí, comportamiento íbamos en esa línea. entonces, claro, ella también tenía así como una vez me puse, ya estaba grande, tenía por ahí 20 años, y en ese tiempo se estaban usando mucho los strapless y yo me sentía toda bonita con mi vestido, strapless, y estaba cumpliendo años, entonces estaba súper feliz así, y llegó, ¿usted qué hace así vestida? Vea, parece desnuda, que yo no sé qué. Obviamente me enoja, es como, pues las otras primas vienen acá, se visten como a ellas les da la gana, Y no muestran dicen más nada. que yo, ellos no les dicen nada, pero a mí sí. Pues es que eso es diferente, ya son diferentes. Pero ¿cuál ¿Qué? es la diferencia? Claro, mi abuelita yo creo que tenía una imagen de una niña muy pura. No, en cuanto a eso, tu abuela tiene la razón, porque tú eres muy diferente a la Eso. manera de pensar y de ser del mundo, pero... O sea, ella quería tener todavía en su imagen la imagen de una niña sacralizada que no muestra nada, ¿cierto? Que no provoca, los hombres tampoco, Es que no ¿cierto? puedo con eso. O sea, ella nunca me dijo eso, pero yo sé que eso era lo que ella Eso de pensaba. que las mujeres provocan a los hombres, yo no puedo con eso. Y es como, o sea, yo ni siquiera, cuando me puse eso, es como, yo me miré al espejo Y te viste linda. y dije, me veo tan bonita y me sentía tan bonita conmigo misma en ese momento. Mi abuelita me dañó. Siempre te Así daban me durísimo. puse el saco porque es como ya, Ya, hasta ahí. hasta ahí me llegó la belleza. Sí, es que es El sentimiento de confianza que tenía ese día para ponerme esa O sea, ropa. cada que tú das un paso a confiar en ti, alguno de los adultos te decía esto, ¿no? Sí, claro. Cuando estaba en la Nacional, yo me acuerdo, yo trasnochaba mucho. En la Nacional, yo creo que yo ya era una persona como muy nocturna, o sea, en el sentido de lo que llamaban, por ejemplo, un búho, una persona búho. Pero como me tocaba antes madrugar tanto, pues obviamente no. Pero a medida de que, por ejemplo, digamos, el colegio, que ya empecé a estudiar en la jornada de la tarde, la universidad que me tocaba a veces trasnochar o amanecer. Entonces, claro, pasaba mucho tiempo en la noche. Una vez mi mamá me dijo como una niña que no hace sino estar sentada frente a un computador comiendo y engordando como un cerdo.
Eso me marcó mucho, Sí, porque eso yo es tengo muchos problemas de confianza con mi imagen física, en especial con mi cuerpo. Y eso te lo admiro, Camila, y te agradezco muchísimo, porque lo que estás haciendo hoy de grabar hoy este podcast es también romper ese miedo a mostrar tu imagen, porque sé que te ha costado un montón, porque sé que tú tienes un rechazo por tu cuerpo. Y eso también viene muchísimo desde lo que ha pasado en todo tu desarrollo de vida. Y es no puedes, no hagas, no comas, si rebajas te ves más linda, es que no te estamos diciendo por esto, sino por tu salud. ¿A quién carajo le importa la salud de uno? Pues realmente yo lo que diría, o sea, lo que si hoy en día o los adultos me hicieran esa crítica y me dijeran qué pensaba yo de niña, yo les diría es como, a ustedes les importa más una cuestión física que ni siquiera va de la salud, pero les importa un carajo lo que pasaba en mi salud mental. Si tú, es que no, es que tu salud mental andaba por todos lados menos contigo. Sí, entonces, claro, yo llegué a la universidad, bueno, te estaba contando lo de los libros, entonces tuve un tío que me puso un libro en la mano y él me puso como, o sea, era un niño que estaba imaginando cosas. Que O sea, se metió fantasía, en un libro en un que el mundo se llamaba fantasía. Claro, entonces era poder salir de ese lugar. O sea, yo con los libros hacía lo que hizo Julio Verne. Que a Julio Verne el papá llegó, él se montó en un barco país y el papá llegó, lo bajó del barco y le dijo, no, usted nunca va a poder, usted nunca se va a ir de Francia. Usted nunca se va a ir de París. No puede. Y Julio Verne, muy obediente, le hizo caso al papá. Sí, se quedó el cuerpo ahí. Se quedó el cuerpo ahí, pero en los libros uno dice, señor, ¿en qué momento fue a Islandia? No, yo de él tengo muy marcado, que me marca muchísimo el viaje al centro de la Tierra. Ese es Islandia, él empieza a describir Islandia unas cuestiones, claro, él hacía unos estudios científicos porque la ciencia ficción para poderse escribir, la de antes, no sé la de ahora que tanto, porque sí le tengo una crítica muy fuerte, pero la de antes para poderse llamarse ciencia ficción tenía que sí o sí, o sea, eran personas que hacían estudios científicos y se ponían a contar una historia que tuviera como una especie de veracidad científica. No, de hecho, aquí la ciencia también, cuando son investigaciones serias, también se basa en eso, porque la ciencia tiene que demostrar de lo que está hablando. Claro, por eso llaman a Julio Verne el papá de la ciencia ficción. Claro, se sentaba, era una persona muy estudiosa, y se sentó y él, claro, él viajó a través de su imaginación y eso. De su fantasía. Él quiso un montón. Y eso mismo hizo Camila con el primer libro que le regaló. Eso hice yo con muchos libros, con ¿cómo es? Con la historia interminable de Michael Ende. Luego me leí Crónicas Marcianas. No, antes de Crónicas Marcianas me leí uno que cuando yo le dije a mi abuelita lo del cura, mi tío estaba ahí, ya estaba, no mamá, tranquila, es que usted sabe que ella ya está entrando en la adolescencia y se vuelven rebeldes. Tu tío siempre era el que te salvaba de todo. Ahí en ese momento es como ella está en su etapa y cuando abajo llegó y dijo, vea, le presto este libro, se llama Sinuelo Egipcio, de Mika Walteri, y ahí usted se va a dar cuenta que es la religión. Y obviamente el viaje a Egipto. O sea, te metes tú cuando... Leo un libro, me meto en Claro, el es que mundo. por eso digo que ella es una come libros, por eso digo que tiene una inteligencia impresionante, tiene una capacidad Yo cerebral. me imagino esos libros. Camila es como- más, digamos que es más mente y es más ciencia que cuerpo. Camila le tiene muchísimo miedo a socializar a lo físico. Pero metas en el cerebro de Camila y Camila los pone a volar en el mundo. Entonces, por eso es que me parece muy importante y se me hace de verdad, con mis respetos, Camila, que seas capaz en este momento de estar venciendo tu parte más vulnerable, pudiendo hablar de ti y sobre todo de la situación del problema, digamos, de aceptación que tienes contigo misma. Eso me habla de la capacidad que tienes de seguir hacia adelante. Sí, pero también toda esa parte de los libros, también es como, o sea, yo obviamente también fui en algún momento esa persona ególatra que tanto quiero destruir, como que le quiero destruir a los demás, porque cuando yo entré a la universidad, yo tenía un ego como de la más inteligente de la casa, entre las primas. Claro, la que lee, pues la nerd de la casa.
y llegué a un entorno donde había personas, pero uy, muchísimo más inteligentes, o si no eran más inteligentes, eran mucho más despiertas, mucho más conscientes del mundo en donde estaban. Entonces, claro, enfrentarme a una realidad donde, pues, o sea, yo reconozco que yo nunca me he sentado a estudiar para un examen que yo diga me tengo que sentar a estudiar, como hay personas que se tienen que sentar a estudiar horas. No, yo medio miro qué hay ahí y ya. Y con eso voy, hago el examen y lo pasas bien. Pero hay otras personas que sí se tienen que sentar a estudiar. Entonces, claro, gente que lleva mucho más tiempo estudiando artes, mucho más encaminados, porque yo llegué a artes también. Yo quería estudiar música, pero empecé a estudiar música muy vieja, para lo que es el mundo académico. Para el mundo académico, usted para pasar a la de Antioquia, usted ya tiene que ser un músico. O sea, si usted quiere ser chelista, la de Antioquia ya tiene que ser chelista cuando entra. O sea, para pasar el examen ya usted tiene que saber tocar el chelo. Bueno, Lo que hacen es perfeccionar tu técnica. Y no se supone que uno entra a la universidad a aprender. Por eso. Entonces yo voy a estudiar medicina, pero ya tengo que ser médico. Para los músicos sí tienen que ser músicos, o sea, tienen que haber estudiado música desde muy niños. Yo quería, cuando niña, yo quería ser baterista. Yo me soñaba tocando una batería. ¿Y qué pasó con ese sueño? Pero es que yo tengo un hermano muy bicho. O sea, tengo dos hermanos muy bichos, pero hay uno que me ha hecho a veces la vida de cuadritos. Ha sido la persona que me ha obligado a confrontarme en cosas muy duras con el mundo. Entonces él tiene también un ego muy alto, entonces él sí decía como si no me pagan a mí motocross, ahora le van a pagar a usted batería. Y él fue el que te hizo perder el encanto por... O sea, me rompió las ilusiones si a mí no me pagan eso, ¿usted por qué le van a pagar esto de música? Claro, y mi mamá sí me dio una misión en la vida y eso fue ser artista. Pero ella cuando me estaba concibiendo, cuando tenía eso, ella no dijo qué tipo de artista ella quería. Quería una princesita. Ella dijo, yo quiero una princesita, yo quiero una niña que sea como una princesita, que sea artista, y ella se imaginaba una artista, una bailarina de ballet, una actriz, una modelo, una reina de belleza. Sí, ella no aclaró. Pero ella dijo un artista, el artista que ella tenía en su cabeza era eso, pero no mandó el mensaje como era. No lo mandó completo. Entonces, claro, le salió artista. Pero no la que ella quería. No lo que ella quería. Entonces a mí me metió a estudiar clases de ballet, y para mí esas clases de ballet, yo nunca le he dicho a ella, pero eran el infierno. Para mí eran el infierno, o sea, mi autismo, por eso digo, mi autismo me salvaba de los comentarios de la gente. Claro, eso, tú has utilizado mucho el no entender las cosas para proteger. Sí, entonces yo me acuerdo mucho que había una canción que decía, Caderona, ven y meniate. Claro, yo siempre he sido una niña más bien algoncita, siempre desde chiquita. Entonces, claro, la profesora dijo, estás bien algoncita, pues la puedo poner acá para que venga así. Y había una niña que le daba una rabia a eso, porque es como pues, esta estaba por el mundo y ni siquiera así, y ella quería que le dieran ese fragmento para tener su protagonismo. A mí no me importaba. Pero te lo pusieron. Me lo pusieron, claro. Y hubo una vez que falté porque estaba enferma y ya perdí el papel. No me importó borrar mucho, pues como vea, pues. Pero, pues como, pues la gente siempre estaba ahí, es como, yo no sabía que le caía mal. Por ejemplo, ese tipo de rivalidades yo nunca lo he entendido. Muchas veces, y a veces es como, pues si le caigo a alguien mal a alguien, me importa 3/4, la verdad. Ni cuenta te das. No, ni cuenta me doy. A menos de que ya sea como muy obvio. Pues ya sea como muy violento, muy directo Sí, pero entonces cuando estaba en la universidad, claro, entré en ese punto de que personas más inteligentes y empecé a entrar en una crisis. El estar en un entorno donde me cuesta socializar, donde los profesores creen que ya tú tienes que saber pintar, donde tú ya tienes que tener tu técnica de vida. Había una profesora que yo hasta hoy la detesto.
me parece, no voy a decir el nombre, pero me parecía muy despreciable. Bueno, una, no dos. Tenía profesores, una vez un profesor me dijo como, usted es una persona normal. Yo en ese tiempo no sabía que era autista. Tú eres una persona normal. Sí, y eso me puso a pensar mucho, o sea, me puso mal, claro. Entonces estaba en un entorno donde yo había cosas que no las entendía. Había personas más inteligentes, entonces me sentía bruta. Claro. Eso me llevó al declive, el sentirme bruta, tonta, poco inteligente. Claro, te tocaron tu Sí, punto es como, fuerte. sí, o sea, a mí me importa, en cierto modo hay partes en las que me importa mi físico, no me importa a veces, es como, pues listo, sí, yo sé que estoy gorda, que ¿puedo hacer algo contra eso? Pues muy... Sí, amarte como eres. Sí, o sea, la gente siempre le dice a uno como los términos, haga dieta, haga ejercicio, cierra el pico, tiene que cerrar el pico, no comer tanta azúcar, no La coma. gente cree que sabe lo que a uno le pasa. Y uno es como, hay personas que somos gordas primero por contextura, o sea, como existen personas que tienen una contextura delgada, simplemente también existen las personas que engordamos fácilmente. Y no es solamente eso, o sea, hay personas que tenemos desórdenes hormonales. Yo tengo varios poliquísticos y en este momento al parecer también estoy sufriendo de la tiroides. Sí. Entonces es como, claro, es como la dice una persona que tiene un desorden hormonal que rebaje cuando el cuerpo no lo hace. O sea, yo he hecho dietas y por las dietas es que he terminado pesando lo que peso ahora. Claro, es que se hace un efecto yo-yo. Después de la primera dieta yo pesaba 70 kilos, o sea, yo no estaba tan gorda, la verdad. Pero tú de adolescente eres muy delgada. Sí, o sea, estaba pasada de 10 kilitos. Y eso que mi familia decía que estaba gorda en la adolescencia. A veces me O sea, decían, tu vida, toda la adolescencia ha sido, ¿estás gorda? ¿No comas? ¿Estás gorda? ¿No comas? sí, en mi familia como que sí gira mucho en torno De la a esa, imagen. la cuestión física de la imagen, en especial con el sobrepeso, yo no sé por qué, o sea, yo me acuerdo que cuando chiquita mi mamá, yo me empecé a desarrollar muy niña, como entre los 8 y 9 años. Qué fuerte. Para acabar de gozar con razón te tapabas hasta Sí, los ojos. claro, es que yo no me acordaba de eso. Y mi mamá, claro, ya dijo, se me va a desarrollar muy rápido, entonces me mandó a hacer un montón de exámenes. Yo me acuerdo que ella ya tenía como unos ahorros y se los gastó en eso. O sea, Resonancias magnéticas, todo examen de que pudieran haber. Me llevó en un pediatra que se llamaba el doctor Vital, creo. Y me mandaron un montón de exámenes. Realmente nunca, en esos exámenes nunca salió ninguna de esas cosas. Eso es normal, Camila. Entonces él normal dijo, que lo las que voy a niñas- hacer es que me mandó unas hormonas, claro, y las hormonas me empezaron a engordar. Y yo empecé a escuchar desde ese momento, también como, ay, pero está como gordita. ¿Qué sentías, Camila, cuando te decían, es que estás gordita? ¿Cuál era tu sentimiento? Imagina uno depresivo. Pues supongo que estaba mal. O sea, yo lo que decía es como, hay algo mal. O porque sea, está tú mal. estabas mal. O sea, tu información es, yo estoy haciendo las Es cosas como el que se mal. está engordando, pero nadie dijo como, puede que sean estas inyecciones que se le están poniendo mensualmente. ¿Cierto? Y eso no nos Claro, fue al ser también para mi hormonas, mamá. claro, al ser Me hormonas. te mandaban van a una hacer supercalle, yo no tengo para acá eso tan caro, entonces le rebajaron unas y me mandaron hasta que me llevaron de otro, un del ginecólogo. Y yo me acuerdo que el señor dijo, quítele eso. O sea, que a ti te han puesto, han experimentado contigo. O sea, sí o sí hay una mentalidad de que Camila tenía que ser la bailarina. Entonces, sí o sí, a punta de hormonas tenían que ponerla como querían. Más o menos, yo supongo era para que no me desarrollara, pero claro, entonces claro, uno empieza a escuchar unos comentarios sobre el cuerpo de uno desde muy chiquito, hasta muy gorda, entonces creo que no sé si psicológicamente dejé de comer, o sea, yo precisamente por las sospechas que tengo del autismo, yo siempre he tenido un problema con las texturas de los alimentos grandísima, en especial con la carne, o sea, ¿Y las solamente me la frutas? como también, uy, las odio. No soporta las texturas de las frutas. No. Uy, un mango maduro. Uf, No puedes. ni con el olor. Ni con la maracuya. No, Ah, maracuya eso sí. huele. No, La huele gente delicioso. dice que no, pero eso huele a sobaco. Ay, no, eso huele delicioso.
No, eso huele a grado, a mí me huele a grado. Eso huele rico. Sí, yo sé que tienes muchos problemas con las texturas. Pero supongo que hay una cuestión ahí también mental, porque con las frutas, o sea, es el alimento que más visualizan. Exactamente. Entonces, claro, de pronto mi cerebro, que nunca hace ese tipo de asociaciones, es como que también de una forma u otra la rechaza también. O sea, igual es como que yo con el olor no puedo, es que no puedo. Ni con las texturas. Ni con las texturas, o sea, yo puedo con las que son duras, Las manzanas, las peras, el coco, de pronto las uvas. Sí, es muy complicado. Cuando hay una persona autista en la familia, el autista no se puede llevar al mundo de la familia. La familia tiene que ir al mundo del autista. Pero ellos, Es muy difícil. ellos, o sea, yo una vez le pregunté a mi mamá, cuando empecé a tener las sospechas, como mami, ¿usted nunca ha pensado que yo puedo ser autista? ¿Y qué te dice tu mamá? Me hizo una cara. Ahí te puse. ¿Cómo se le ocurre? Yo, mami. Hasta que ya por ahí por los laditos me tiene como, mami, es que muy posiblemente Claro. sí. Y eso que no le he dicho es como, muy posiblemente tú también seas una mujer autista. Sí, también es muy posible. Entonces, todo esto colapsó, toda esta información que trae Camila, el abuso, las órdenes de los adultos, la universidad, no sentirse que era tan esencial, porque era su protección el ser inteligente. Y esto ya todo se desmorona. ¿Qué fue la vida de Camila? Pues unado a esos problemas que yo tenía, esas problemáticas, también he tenido un problema, siempre he sido como, o sea, siempre he sentido que no merezco tener una pareja. Sí. Y pues en la universidad, pues uno dice, bueno, pues, muy posiblemente aquí encuentre una pareja, así. Me acuerdo mucho que cuando entramos a mi amiguita, también nos gustaba el mismo man, pero tampoco era que me gustaba tanto. Entonces, también me gusta. Yo, ella se sintió mal y yo, ¿cuál fresca? Pues. O sea, ¿a ti te gustaba el mismo tipo que le gustaba a tu amiga? ¿Y Sí. por qué no voy a compartir Camila? Amigas, No, realmente, pues, o sea, es que igual mi cerebro como que... Yo sé que entiendes, es una broma, Camila. Pero, o sea, ella me dijo, yo es como, no, tranquila. O sea, tú igual, o sea, en cierto modo, como que mi cerebro decía, yo igual tampoco tengo posibilidades. Como porque Camila tú no tienes posibilidad. Porque es como, uno siempre tiene como esta frase, o sea, yo sé que es súper agresiva, de, yo soy la amiga fea de la bonita. Porque estaba gorda, en cierto modo. O sea, tu rechazo siempre ha sido eso. Sí, y no estaba tan gorda. O sea, yo vi en estos días una foto. Yo le voy a hacer una Así. pregunta a las personas que están aquí al frente. ¿Camila es gorda? Pero mi entorno de medio. Cierto que tiene un cuerpo precioso. Gracias. Pero en esa época estaba incluso menos llenita que ahora. Entonces, claro, pero sentía que estaba gorda, porque eso era lo que me decían. Claro, es la información que traes. Y ella sí era como era una mariposa social, ella era súper famosa entre, o sea, es bonita, yo no voy a decir que no, es una mujer muy bonita. Entonces, claro, todo el mundo estaba como, o sea, lo que yo también percibía alrededor del mío era que incluso había hombres que se acercaban a mí para poder hablar con ella, o que yo les diera información, o que yo les diera los cuartos. Pero mira que su padre, yo les voy a contar algo. No voy a decir nombres. Conocí un caso de una chica, ella es bajita, y en ese entonces estaba pesando por ahí unos 90 kilos. Era redondita, preciosa, una mujer preciosa. Y en la universidad, exactamente eso, las lindas se hacían amiga de ella, y los chicos le empezaban a preguntar. Pero resulta que cuando conocía, la diferencia de esta niña es que es muy social. O sea, y tiene una inteligencia y una capacidad, esta niña se come el mundo. Y cuando los chicos empezaban a hablar con ella, todos se enamoraban de ella, hasta el sol, todo el mundo se enamora de ella. Y es una niña, si tú la miras, puede decir, tiene unos kilitos de más, es bajita. Esa niña es una conferencista. Esa niña se subía a una tarima y los hombres la sentían. Ricos, pobres, jóvenes, viejos. Es una Claro, la seguridad. Esa niña se monta a una tarima con 3.000 o 4.000 personas, una muchacha, una falda corta, y es una locura.
Entonces, fíjate la diferencia, que puede ser que la belleza traiga por la inteligencia más Camila. Sí, igual era que yo no, pues también eran como personas como, pues para mí eran X, yo tengo el término que tenemos muchos países para muchas cosas, como yo en ese sentido era muy importaculista. O sea, te valía. Me valía, y además era como que sabía que lo hacían para acercarse a ella, entonces era más horrible todavía. O sea, claro, yo, decía, más te cerrabas en ti mismo. yo tengo una frase para eso, era bicha inmunda. No mentiras, pero es como, o sea, no mentiras, no era ni siquiera bicha inmunda, o sea, era simplemente muy sincera al respecto. Es como, ¿qué es lo que quieres? Información, no te la voy a dar, porque ella es mi amiga, y si ella no me autoriza para hacer eso, yo no lo voy a hacer. Pues si quieres hablar con ella, pregúntale a ella. Sí, es como, pues si quieres información de ella, yo no te la voy a dar porque es mi amiga y no estoy autorizada para hacer eso. Y ya con eso ya es como, bueno, ya. Porque decían, claro. ¿Y tú te empezabas a asegurar más que tú eras la fea? No, o sea, no era como que yo me asegurara eso, porque igual a veces los veía y decía, igual ustedes son una partida de feos inmundos comparados con ella. O sea, yo tengo a veces yo también tengo como una idea de la belleza como de pronto muy diferente, entonces tampoco creo que hubiera sido como el tipo de chicos que me gustaran, no. Entonces, no sé, era como que igual tampoco... Igual es que yo tengo, mi cerebro tiende, como es autista, cuando o sea, no es como que se obsesione con una persona de... No, Camila se enamora 5 minutos. Y hay momentos que me enamoro 5 minutos, pero hay momentos que no sé si es la energía de la persona o qué hace que, o sea, yo no stalkeo a la persona como en sí, de decir que voy, miro el número, el Instagram, nada, pero si veo a esa persona pasar, me quedo mirando porque me parece muy bonita. Y esa atracción estética puede durar 2 años tranquilamente. ¿Cuál ha sido la tusa más grande que te dio Camila? Más larga. Tusa. No, yo fui una tusa que la doctora sabe. De todo ya, no, así larga, no. Larga, fueron que como 20 días, un mes. Como 2 semanas. Pero no ha sido como, o sea, es que yo sí siento que es como muy diferente uno sentir atracción estética, muy probablemente, pues yo siempre a veces le digo a la gente que yo soy asexual, porque no tengo esa cuestión así de la gente que he visto, compañeras que son como, ay, mira ese man tan bueno, y se siente como que se lo van a comer, es como, no, o sea, yo veo una persona y digo, qué man tan bonito. Sí, normal, yo eso lo digo de Camila, uno ve a alguien y dice, está lindo, pero ya como que, ay, unas que son unas como, está muy bueno. Eso ya es mostrar mucho el hambre, Camila. Pero yo no, o sea, igual, por más bueno que estén para ellas, de pronto a veces buscan una cuestión física que es como, pues son músculos. Estoy de acuerdo contigo. Y a veces yo soy muy mala con los hombres a veces que también veo, cuando son como exageradamente musculosos, yo los veo como, esto no, es que se sienten como, los veo como todos rígidos siempre. Entonces, hay cosas, o sea, yo no, o sea, a veces como que simplemente es como, ay, ve, esta persona me parece muy bonita y la miraba, es como, ay, tan bonita esta persona y se te olvida. Y ya, sí, es como que el resto sigo mi vida normalmente. Me daba mucha risa que ella le daba celos del chico que me parecía bonito, o sea, que me gustaba. Es como, ay, pues me está quitando la atención de mi amiga y no es como, o sea, yo nunca, o sea, yo creo que yo no soy una persona como celosa porque yo nunca llegué a decirle como, vos te juntas con Peranito o mira besos cuando tu novio, nunca. Llegué a hacer ese tipo de reclamos, me parece muy curioso eso, pero entonces claro, uno se sentía también un poco mal porque es como tener una amiga que es bonita y que tiene como esta energía así, claro que ya tiene como, ella es naturalmente coqueta, no es que le esté coqueteando a la gente. Creo que su naturaleza es así. Es su naturaleza así, entonces muchas veces de pronto también ellos pensarían que les estaba coqueteando, quién sabe, es como... Siempre confunden amabilidad con otra cosa. Claro, pero era muy abrumante uno ver que llegaban un montón de hombres a preguntar Por ella y que uno nunca le pasaban como esas cosas.
Entonces uno decía, ¿será que es que soy muy fea en serio? Qué fuerte. O sea, uno tiene ese tipo de pensamientos así, como, pues, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y esa creencia la tenías muy arraigada. Sí. ¿Cuánto hace que Camila se ha empezado a ser amiga del espejo? Ay, María Manolo. Yo no soy amiga del espejo. Un poco más. No, el espejo yo todavía somos férreos enemigos. Yo tengo un cuerpo que es como alérgico a la asistencia, entonces todo el tiempo me están saliendo alergias nuevas y me estresa mucho verme, en especial la cara llena de ronchitas. O sea, este lado hoy se ve más rojo porque está más colorado, o sea, no solamente el rubor, es porque literalmente hay una reacción alérgica. Entonces como que eso me hace sentir más mal de verme al Pero mira espejo. que de alguna manera, Camila, O sea, yo me miro como, yo me organizo, me visto, entonces ya llego y me miro como, bueno, ya, Ya me toca. si está bien. Hay veces que si hago el ejercicio que me dices de mirarme todos los días al espejo, hay momentos en que incluso pues lo hago como Dios me trajo al mundo y así, pero hay días en los que estoy bien y digo, ve, tan bonita que soy, hay otros días en los que es la mayoría de los días en los que es... no quieres ver. O sea, no es ni siquiera, o sea, yo me veo y me agredo. Explícame eso de agredirte cuando te ves al espejo. O sea, que me agredas como, que me digo como, tan fea, tan gorda, o mira esta piel así, ¿quién me va a querer? Hay un punto en el que como, ¿quién me va a querer así? O sea, cuando uno ve su piel, pues aquí no se ve, pero por ejemplo la parte de las caderas y los muslos están llenas de cicatrices por la dermatitis. ¿Eso se borra, Camila? No pasa nada. Doctora, cada que hace una crisis de... a mí me salen ronchas. Hay que aprenderse a amar como uno es, Camila. Porque Entonces a veces incluso prefiero como deliberadamente ni las miro porque pues obviamente no es solamente eso, sino que es como... O sea, a veces digo, es como yo estoy en el país equivocado. ¿Tú no crees, Camila, que el que te salga tanta dermatitis, el rechazo al cuerpo también es una manera de protegerse para aceptarse como eres, Camila? Puede ser. Sí, yo también lo he pensado. Yo puede ser que sea incluso una agresión es una mía. agresión tuya. Como es esa necesidad de no obligarte a amarte, a aceptarte como eres, y tienes tanta información y tantas órdenes de es que eres gorda, es que nadie te va a querer, es que no comas tanto, es que no sé qué, que Camila de alguna manera se agrede, y es una manera inconsciente. Sí, incluso por ejemplo, pues lo último que sale es como que he estado sufriendo es porque no puedo comer lácteos ni tomate, que el tomate es un alimento básico en la gastronomía colombiana. No, y aparte que a ti Y sí, pero los lácteos también me da súper duro porque yo no como carne. O sea, últimamente me he visto obligada a comer carne precisamente porque no puedo estar comiendo, o sea, no puedo comer ya lácteos, que era con lo que yo más suplía la proteína. Y es muy duro porque hay veces que no me pasa. O sea, se me queda acá, es como... O sea, yo me quedo así, como hay momentos en los que hago fuerza, o sea, yo hago lo que hacen las personas que hacen la dieta y que miro la hamburguesa y me como una hoja de lechuga. Que hacen Que eso. vuelo la hamburguesa y me como la lechuga. Sí, o sea, yo miro eso y yo digo, esto es queso. Porque me cuesta a veces mucho la textura. El que más como es pollo porque tiene una textura menos... Es diferente a la carne. Pues no sé. Entonces, pues, obviamente también me cuesta mucho la forma en la que nosotros tratamos a los animalitos. Entonces, siempre el que me los como les pido disculpas. Sí, es cierto. Eso es verdad. Y eso me ayuda incluso a pasar, porque de niña yo sí vi cómo mataban una vaquita. Eso es fuertísimo. Entonces, claro, eso es súper duro. Entonces, yo siempre como que les pido disculpas y les agradezco también por servirme de alimento y así como que me pasa más fácil. Así es menos culpa. Es como que la puedo, no sé, es mucho más fácil comérmela cuando hago eso. Pero sí hay una cuestión ahí, claro. Entonces, yo me miro esas cicatrices y como, uff, pucha. Nadie me va a querer. Pero nunca he tenido esos bajones. Es que yo cuando estaba en la Nacional entré en una crisis, claro. Hay un asunto también, mi mamá no colabora con la causa.
Porque mi mamá es una mujer, es una persona que si ella tira una puya, o sea, ella no habla directamente con la persona. O sea, yo tengo un problema con la persona, yo voy y le digo, esto y esto. Mi mamá no. Entonces, claro, somos 3 hijos y si la casa está desordenada o algo, alguien ensució un plato y va por los 3 igual. Así ella sepa que yo organice la cocina. Ajá. O tal cosa. Entonces, claro, cuando yo empecé a ir a la Nacional, que empecé en esa crisis, claro, yo empecé a sentir que tenía, o sea, algo raro me está pasando y entonces, claro, lo que uno hace generalmente es ir a mirar como qué sintomatología es esta, ¿cierto? Uno empieza a ver, ya en ese tiempo había empezado, pues empezaba el internet a ser como más accesible las cosas y la información. De un momento a otro empecé a tener pensamientos suicidas muy fuertes. Y entonces empezaste a buscar cómo hacerlo. Entonces empecé también a mirar como, pues esto no es normal. Entonces, claro, me di cuenta, una vez escuché como una entrevista, algo así, es como, tengo depresión. Pero cuando una persona Y ya me llega a esos costaba, pensamientos, es me muy costaba fuerte. mucho, o sea, la universidad me costaba mucho, cuando empecé a tener como esas crisis me costaba mucho porque no me concentraba en clases, no era capaz de entregar trabajos. Pues obviamente pues el autismo también hace que te cueste mucho seguir ese ritmo normativo Patrones. de esos patrones de una vida normativa, porque uno siempre llega a un momento en el que se sobresatura de las cosas y estar en una universidad como la Nacional donde todo el tiempo hay un montón de gente, hay un montón de ruido, estás a veces en tensión porque si ves al capucho es como, pucha, no, mejor no ni entro a clase. Sí, es demasiado tensional. Hay una cuestión, entonces claro, uno tiene también una sobrecarga sensorial todo el tiempo, la gente tiene que estar escuchando música porque la gente no es capaz de vivir como, o sea, no son capaces de estar por ahí sin escucharse a sí mismos. Exactamente. Sin escucharse, no, evitando escucharse a sí mismos. La gente siempre vive con ruido. Claro, yo también en ese tiempo estuve en esa época en el que tenía que tener ruido todo el tiempo, Claro, para no audífonos, escucharte. todo. Para no sentir. Imagínese uno pasar de tener como un pensamiento al día de, ¿será que Apago esto y me voy. me voy? Claro, a empezar a que fueran no 1, 2 veces, ¿cierto? Y que la gente te dijera tal cosa. Y que claro, como yo no entiendo todo de la forma en que la gente lo entiende, a veces no entendía la explicación de alguien. O sea, si la explicación que un profesor me daba para hacer un procedimiento no era como extremadamente clara y específica, No lo entendías. sí, mi cerebro se iba por otro lado. Entonces a mí me decían, por ejemplo, mira, tienes que coger la tinta y cada vez vas poniendo más amarillo, pues yo pensaba que era que le tenía que poner más amarillo, no sobre el bastidor, así con eso era serigrafía, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no a la base, o sea, usted hace una base de color amarillo y va cogiendo un poquitico y va pasando, coge un poquitico y va pasando hasta que le dé el color que era. Mi cerebro lo que entendió fue que cogía la base y le echaba cada vez a la base más amarillo y iba pasando. Claro. Entonces no me daba, obviamente. No te iba a dar. Entonces a veces ese tipo de instrucciones también me costaba Era demasiado violento. Y a veces yo le decía a la gente que yo tenía depresión y la gente siempre entiende, a los compañeros más que todo, y los compañeros siempre entienden la depresión. La gente a veces siente que la depresión es ser mediocre y evitar hacer las cosas. Pero una persona que no ha pasado por un proceso depresivo como el que yo pasé nunca me va a entender. O sea, nunca va a entender el agotamiento mental y el esfuerzo que uno está haciendo ahí. O sea, yo llegué a un punto en el que pensaba que fueron 2 veces, ya luego 5, y ya luego el pensamiento más recurrente en mi cerebro. O sea, mi cerebro, todo, o sea, podía haber una tormenta en un vasito de agua, o sea, un remolinito y ya eso para mí era un problema. Suficiente. Era suficiente para. O sea, cualquier estar en cosa así crisis. mínima, pequeña, ya era como, me desvío, más vivir. Y con mi mamá, O sea, entras en pánico.
No en pánico. O sea, la sensación sí, porque Sí, no quiero estar, es un eso. escape. Eso, Es un el escape. pánico. Tengo tanto miedo de enfrentar esta mínima cosita que o sea, Sí, a me mí escapa. ir a hablar con un profesor y decirle qué pena es que no me puedo entregar este trabajo porque me siento muy mal y que los profesores como, pues yo a veces hubo una que me iba a poner a perder una materia porque no le entregué un cuadro a tiempo y les es que tenía, no es que todos tenemos problemas personales y es como la depresión es una enfermedad muy fuerte y a mí me daban unas medicaciones también en ese tiempo muy fuertes. A mí me Que parece. me mandaban las pastillas para dopamina y me dopaban. Y la gente lo que te dice es, piensa diferente, esta es la misma psicología. Es que piensa diferente, es que tienes que cambiar los patrones de pensamiento. Resulta que es que ya hay un problema físico. Sí, o sea, yo por ejemplo cuando ya empecé a estudiar en la Nacional, yo ya no vivía en la casa de mi abuela. Ya mi mamá había mejorado un poquito su situación económica. Ya tenía la casa de ustedes. Sí, o sea, hay gente que dice como, ¿por qué se quedan trabajando los profesores después De que se de...? jubilan, de que compren el tiempo. Sí, o sea, mi mamá pasaba todo el tiempo endeudada porque el sueldo no le daba, y eso que era una persona en el grado más alto, 14, o sea, el grado más alto en el escalafón en el que ella estaba. Ganan bien. Y era un sueldo, pues para ser una persona, un escalafón 14 en el tiempo de ella, y cuando ella se retiró, ganarse todavía 3.500 es una miseria. Es que se gana muy poco. Ahora ganan más, pero en ese tiempo, claro, soy una madre soltera, tengo 3 hijos que mantener, universidad, entonces, claro, y el sueño de mi mamá siempre fue tener una casa. Y la consiguió. Ella compró una casa primero y fue un problema. Odiábamos a la vecina. Espero. Yo sé que el universo sí hizo su trabajo y le mandó a alguien igual o peor que ella. Hágame el favor. Arriba. Ella decía que el aire era de ella y no dejaba que mi mamá construyera y se creía con el derecho de entrar y extender ropa en la parte de arriba y todo. Y cuando mi mamá fue a vender la casa, es que el aire es mío, y le decía eso a la gente. Y llegó una señora que le dijo, ¿la casa es suya? No, pues es la que la estaba... Y yo hablé con la señora, entonces claro, mi mamá habló así, cuando ella fue pues a mirar la casa y todo eso, porque mi mamá sí le dijo que en las escrituras estaba, que el aire es mío, eso no es lo que dicen las escrituras, no sea metida. Y si la señora madrugaba, entonces claro, mientras se hacían todo el papeleo, mi mamá le arrendó la casa. Claro. Entonces si la señora madrugaba a ponerle música, esta otra madrugaba más. Ponía más alto. Y creo que le tiró su piso, yo compré esto para tirarle más para arriba. Eso era lo que le Y hacía lo falta. hizo. Mi mamá era como una persona en cierto modo muy... Ha sido una persona como muy vulnerable y... Sumisa de alguna manera. Sí. Entonces ella, como por su trabajo, también es como, bueno, va a evitar tener conflictos con los padres de familia, con la gente, que eso es un problema que yo ahora he notado y es, en algún punto de mi vida me hubiera gustado mucho, a esa niña le hubiera encantado que su mamá aprendiera a separar su trabajo de su vida personal. Es que tu mamá... Yo no sé si la vida personal de tu mamá es el trabajo o el trabajo es la vida personal. No sé. Yo tampoco, porque es En que ella no sé. tu mamá toda la vida fue eso y ella se volvió eso. Sí, no, que cuando ella se retiró, que yo le dije, ahora no vaya a pensar que la casa es su Y escuela. mira que se enfermó. Tu mamá se retiró. ¿Cómo va a estar diciendo eso? Claro, yo sabía por qué le estaba diciendo eso y no quería que ella lo tomara como tan mal. Cierto, pero entonces, claro, ya tenía una casa con un espacio propio, o sea, una casa grandísima. Pero entonces, claro, yo me encerraba, yo empecé a sentir Claro, estaba sola, mis hermanos, ellos dicen, pero no les importaba eso, entonces, claro, era como en cierto modo muy sola y en un momento u otro claro, ella empezaba a tirar pullas porque pues la drogadicción de ellos, que la plata no rendía, una cosa como muy difícil, claro, entonces, claro, era... Esas pullitas todo el tiempo que ella tiraba en general, hubo un momento en el que yo ya estaba muy mal de la cabeza, yo decía, en cualquier momento hago una locura. Me tuve que sentar con ella y decirle, mamá, yo te voy a agradecer que si vas a pelear con mis hermanos o les vas a decir algo a ellos, por lo menos esas peleas no las hagas delante de mí, porque yo estoy, o sea, yo no le estoy diciendo esto porque yo la quiera lastimar,
ni la quiera preocupar, pero estoy muy mal, o sea, yo tengo depresión y yo me quiero desvivir. Qué fuerte. O sea, yo ya no aguanto más. Entonces Eso usted ya pelea. te toca. Sí, claro, porque además también es el daño que le hice a mi mamá. Ella vive con un constante miedo a que yo A que tú lo hagas. haga esa locura. Pero es que, o sea, a veces recordar eso como que Pero también fue como la barrera que pusiste entre las peleas de ella. Ella hasta ese momento, tu mamá no se había dado cuenta de tu... no, pues porque Claro, claro, ya ella vive lejos. pasaba trabajando todo el tiempo, entonces uno le lo que escondía lo muchas más veces que la cara de la depresión no es lo que la gente piensa de una persona todo el tiempo llorando o con una cara seria. No, o sea, yo tenía, a veces pasaba de unos estados de una euforia muy fuerte a estar muy calmada. Generalmente era cuando llegaba a clase, que es como, bueno, ya me tengo que tranquilizar. Pero la mayor parte del tiempo yo estaba pretendiendo ser una persona muy feliz. Yo me reía a carcajadas, hacía otras cosas, pero cuando llegaba a mi cuarto me derrumbaba, me ponía a llorar. ¿Qué sentías cuando llegaba al cuarto? Es que mi cuarto es como mi espacio seguro. El cuarto O del sea, carro. ya cuando cuando ya tuve ese espacio, fue como, uy, Ahí te puedes este refugiar. es un refugio. Y me choca mucho, por ejemplo, cuando ella quiere entrar a mi cuarto, que ella entra y va, yo sé que está en la casa de ella, pero Pero es que ese es tu refugio. sí, es como, ay, me siento tan invadida. ¿Qué te dijo tu mamá el día que tú tuviste esa conversación con ella? Se puso a llorar mucho. Yo lloro mucho porque ya yo le dije, o sea, no es que yo le esté diciendo porque no quiera que haga eso, sino que es como, usted dice eso y yo lo que siento es que también me lo está diciendo a mí. Y me siento muy mal, o sea, usted se pelea, una pelea que usted tenga delante con mis hermanos y a mí me provoca ir y coger lo que tenga al frente. O sea, yo llegué a unos momentos y unos procesos en los que yo pensaba cosas que me decía la gente. Hubo un compañero, pues él no sabía que tenía una crisis depresiva tan fuerte. Y él dijo que una señora empezó a envenenar al marido con un veneno de rata, de a poquitos. Y yo tenía una clase a veces en las clases de escultura, de escultura no de tridimensional, que es como la parte que más me gusta a mí. Nos ponían a hacer como objetos como pasivo-agresivos. O sea, era como volver un objeto que tuviera como algo de agresividad muy fuerte, volverlo algo, no sé, inofensivo. Yo cogí un veneno de ratas. No me había contado el muchacho esta historia todavía. El veneno de ratas lo cogí, hice una cajita de regalo súper bonita. Y metí el cosito ahí en la cajita, así como, mira, el súper regalo. Entonces, claro, él me dijo eso. Venía trabajando en eso. No, o sea, Inconscientemente. no, o sea, claro, él no me había dicho ese coso, pero él me dijo eso y claro, lo dijo viendo el veneno que yo tenía ahí. Y yo lo pensé. Dijo, si empiezo a hacer esto para que parezca que fue natural y no le duela a mi mamá. Porque en cierto modo yo lo que pensaba era que no quería que mi mamá sufriera. O pensaba también, lo que siento que me salvó mucho fueron mis mascotas, mis dos gatos. Yo pensaba mucho en qué iba a hacer de mis gaticos, en especial en uno negro que yo tenía. ¿Qué era el amor de tu vida? Es que tenía un hermano que no lo podía ver, claro, el gato iba y se le orinaba en la pieza, porque yo he tenido una relación como, digamos, medio conflictiva con José David. O sea, ha sido la persona que ha hecho que yo empiece a sufrir ataques de pánico. Sí. O sea, ni siquiera cuando tenía esas crisis depresivas tan fuertes yo había tenido crisis de pánico hasta cuando empecé a confrontarlo a él. Entonces yo pasé por esos estados en los que pensaba todo el tiempo y planeaba, o sea, ya cómo hacerlo sin que fuera menos doloroso, que no fuera, incluso que no fuera, no tanto para mí, sino que a mi familia no le doliera, que yo estaba. Explícame eso del cerebro. Y porque mi cerebro también, había una parte
Y me voy a poner a llorar. Una servilleta de Había una agua. parte en la que yo sentía que el mundo iba a estar mejor si yo no estaba. Sí, ese es el pensamiento de las personas. Claro, yo veía a mi mamá pelear con mis hermanos, los problemas económicos, gracias, los problemas económicos, todo eso. Entonces, claro, yo decía, es una boca menos que alimentar. Es una boca menos que alimentar, es un gasto menos O sea, pasajes. tú siempre sentiste que era un problema. Que el Sí, problema eres tú. yo siempre sentí que era un estorbo. Siempre. Claro, además que de pronto yo no escuchaba directamente esa cuestión de mis hijos diciendo en la casa de que mi mamá es, pues, cierto, que está de arrimada, pero de pronto en algún punto sí lo sentí. Claro, seguro en algún momento lo escuchaste, tu cerebro. Ay, Sí. Claro, era además que a veces no, mi mamá obviamente tenía unas etapas muy difíciles económicas en las que no le daba, a veces llegamos a veces a un punto en el que no tenía para darme traído de niño Dios. Sí me acuerdo de unos primitos que hicieron un acto muy bonito conmigo y fue que le pidieron plata al papá y a los tíos y fueron y me compraron un regalito. qué bonito. Sí. ¿Tú por qué sentías que querías? Yo sé que mucho de lo que te ha salvado de no hacer lo que has pensado, uno ha sido tus gatos, pero ha sido tu mamá. Porque yo sé que tu mamá es el centro de tu vida y tú no lo has hecho por no causarle ese dolor a tu mamá. Sí, yo pensaba mucho en mi mamá, pero no pensaba ni siquiera como, pues es que si yo me voy le va a doler mucho. Yo lo que pensaba es, si yo me voy se le soluciona la vida. Entonces, ¿Qué claro, piensas eso, Camila? Porque yo sé que hay momentos que todavía lo piensas. pues doctora, porque soy un gasto. No, pero O sea, económicamente hay cosas que, pues sí, una hija que tiene, pues que le cuesta mucho socialmente, socializar, el trabajo a veces me cuesta mucho como encontrarlo y ese tipo de cosas también son como costosas, ¿cierto? También, por ejemplo, digamos que como yo tenía como esta cuestión también de que de mi autismo de pronto, digamos, con la comida, la gente siempre decía que yo era muy quisquillosa. O sea, siempre piensan cuando uno tiene todos estos problemas de textura con los alimentos y eso, es que somos muy quisquillosos, que somos caprichosos para comer y todo eso, y ellos no entienden que es que simplemente no nos baja. sí, no, es que es O sea, imposible. tenemos un problema muy grande con eso. Entonces, claro, uno escucha eso, es que vea que es que su mamá está trabajando por allá para poderle dar a usted todo. Es que, o sea, yo creo que uno escucha muchos comentarios de fondo que de pronto uno como niño no los entiende completamente y se quedan ahí como muy marcados, muy adentro. Entonces uno siente esa cuestión como de... todavía no, o sea, yo digo que a este punto a mí me gustaría estar viviendo en otra casa, por ejemplo, pero económicamente no me da como para yo decir, me voy a ir a pagar un arrendamiento yo sola, así sea en un aparta estudio y vivo yo sola con mis gatos. No. Entonces es como que sentía mucho eso y en algún momento también el cuerpo me empezó a pesar mucho, o sea, uno de los síntomas que te da la depresión y que la gente no lo entiende es cuando uno no se puede levantar de la cama. Sí, llega un momento Cuando uno está en la cama que uno le duele todo. que uno no sabe qué es ni siquiera lo que le duele, o sea, uno siente tanto dolor que uno no sabe qué duele, uno no tiene energía para absolutamente nada, o sea, es como, o sea, a uno le duele la existencia, uno no sabe, o sea, es que uno no sabe ni siquiera qué es como... ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, claro, uno no le provoca ni comer, ni bañarse. Yo siempre he sido pues como muy o sea, yo sí me levantaba y me bañaba porque no me gusta estar sucia, pero de resto entonces volvía y me acostaba en la cama
y estaba ahí, lloraba, lloraba, lloraba. Hay veces que lo que hacía era que acumulaba las pastillas. No te las tomabas. No, pero no, o sea, acumulaba no porque, digamos, como con esto me voy a autodesvivir, no, porque en cierto modo, pues uno lee cosas, que yo no sé si puedo decir eso, pero a veces las pastillas no son el método más efectivo. Eso es verdad. O sea, puedes quedar en un coma, o sea, es como, tampoco quiero esto, ¿cierto? Pero sí las acumulaba y me tomaba una cantidad considerable, unas 4 pastillas, unas 5 pastillas para dormir. Estaban haciendo una fiesta fuerte. Estaban ensayando. Entonces, claro, sentía como eso. Entonces, como que me tomaba pastillas para dormirme y evitar el mundo. Es como, Para tengo parar, este tiempo. de alguna Para manera. dormir 2 días seguidos. Y tenía un hermano que, o sea, que ya dije, entonces él me tocaba, ¿usted por qué no hace ejercicio? ¿Usted por qué no hace estas cosas? En vez de tener un gato, ¿por qué no tiene un perro? O sea, siempre era... Para que saliera. Y es como, o sea, los perros son criaturas muy bonitas, muy nobles, son un amor de animales, o sea, yo los quiero mucho. Pero los perros, un animalito con una persona, un perro con una persona con depresión debe sufrir un montón. O sea, la dependencia es de percibir que su humano está triste, que no sabe qué le pasa, que ni siquiera es capaz de sacarlo. O sea, es como yo no tengo ni siquiera energía para ir al parque a ver gente, o sea, ni siquiera sé cómo va a la universidad. O sea, hay días en que ya a veces ya al último cogía como, hay momentos en los que cogía como 2, 3 materias. Por semestre. Por semestre. O sea, permitía no, 3, porque no me permitía menos. No era porque fuera vaga ni nada de eso, era que no era capaz. Entonces era como solamente tenía que ir 2 días a la universidad, entonces, claro, dormía todo ese tiempo, entonces se enojaba. Entonces, en vez de preguntarme qué es lo que te está pasando, Empezaba a dormir. ¿por qué no va tal cosa? Entonces, claro, yo sentía que era una agresión. Y no solamente como la agresión de eso, sino que o sea, el sentir que tampoco nadie está ahí, como que se preocupe tampoco por entender tu proceso, por entender lo que estás pasando, sintiendo. O sea, él me pudo haber preguntado, es como, ¿te sientes bien? O sea, ¿por qué duermes tanto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Y esto es una de las cosas que a mí al día de hoy me enoja, porque mi familia siempre piensa que yo duermo mucho y en realidad yo duermo como 5 o 6 horas al día, nada más. Lo que pasa es que tengo un horario diferente también. Sí, muy noctámbula. Sí, o sea, yo no duermo casi de noche y a veces lo trato, pero y en esos días yo no sé qué energía hay por ahí que no he sido capaz. Y es porque ya me esfuerzo a dormir, es como me siento en mi cama y es como respiro profundo y cierro los ojos a ver si me duermo porque me cuesta mucho. Tengo que dormir. Sí. Pero, y ya pues ya después cuando me duermo ya sí. No la despierta nadie. Pero tampoco es que duerma todo el día porque quiero, o tampoco es que duerma, o sea, me dormí 8 horas, como hay gente, o sea, yo a veces que veo gente, yo como hacen para dormir tanto. A mí, yo creo que después de esa crisis tan depresiva, tan fuerte que yo tengo, yo uso la cama única y exclusivamente para dormir. ¿Cuánto es de que no te dan esos picos tan fuertes? Yo creo que desde que me sentí hace rato yo conocí a Camila en un momento muy complicado de su vida. De hecho, ni siquiera la familia sabía que ella había sido abusada. Y ella empezó a hablar de esto cuando empezaste terapia conmigo. Sí, pues que Ambrita lo pone a uno de frente contra su... Yo siempre he dicho que a mí o la gente o me ama o me odia. Yo llegué y le decía a uno así de una pana, es que tú fuiste abusada. ¿Qué? No. Porque lo que hacía mi cerebro cuando lo recordaba, o sea, mi cerebro suprimió ese recuerdo. Claro, por supervivencia. Y uno dice, o sea, ahora que estaba escuchando, por ejemplo, la otra chica que ella también como que se olvidó, pero a ella le pasó mucho más fuerte que a mí. Y uno dice, uy,
pucha, eso es demasiado. Y uno dice, o sea, ahora yo que, pues, o sea, uno de pronto minimiza como, bueno, a mí no me pasó la otra parte, Pero es que, más horrible, pero igual sigue siendo pero es que muy resulta fuerte. que para el cerebro Es lo mismo. Sí, para la entonces, claro. información de supervivencia, el daño es el mismo. Claro, y el sentir que uno es como, o sea, en el lugar que debía estar segura no lo estoy. Entonces, claro, Amrita llegó y me dijo, es que tú fuiste abusada estando niña. Y yo, no. Eso no me pasó a mí. Y me vinieron un montón de Empiezan los recuerdos, las imágenes y imágenes. sensaciones ahí. Y fue como, uy. Así se enloquece Camila. Ahí en ese momentico. Sí, fue demasiado así, fuerte. Y a tu y mamá yo, también. no, eso no me pasó. Y ella, sí te pasó. Y empieza Y a claro, ya recordar, empecé a recordar qué pasó. Y eso que sigue siendo como cuestiones en cierto modo que sigo suprimiendo, pero ya sé qué pasaron. Y cuando le dije a mi mamá fue mucho más duro para ella como mamá. Porque ella, en cierto modo, ya es profesora, entonces ella ayudó a muchas niñas que estaban en un entorno de violencia donde muchas veces era el papá el que las abusaba, por no decir la otra palabra. ¿Cierto? Entonces, claro, eso es súper fuerte. Hubo unas niñas que incluso se las llevó para la casa porque esta persona, que no era el papá, sino como... El padrastro. ni el padrastro, era como el esposo de la tía. Y ese señor abusaba de su hija. De hecho, yo me acuerdo que cuando tú hablaste, que yo te dije, habla con la familia, que tú dijiste, dame un tiempo y hablaste con ella. Yo me acuerdo que tu mamá me llamó y me dijo, se sentía muy mal, se sentía muy culpable, porque ella había ayudado a muchas niñas que les pasaba eso, pero no había podido ayudar a su propia hija. Sí, Fue muy duro para ella. para ella eso debe ser muy duro y debe ser incluso muy duro para mi familia porque es como, o sea, yo la dejé en un lugar donde yo creí que ella iba a estar segura. Es como yo renuncié a estar con mi hija porque creí que iba a estar segura. O sea, a ella le dijeron, a ella si le vuelve a dar esta enfermedad se muere. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer mi mamá? Pues Trabajar para mantenerlo y también tenerte pero es segura. como, bueno, la dejo con mi mamá que está en un entorno seguro. ¿Cierto? En un lugar donde no le va a pasar nada. Y el estar ahí, seguro es la misma y me familia. acuerdo mucho porque yo dije como yo tengo que decirle algo, pero nos sentamos a comer y ella como que ya lo presentía y me dijo así en el restaurante y yo me paré y yo no, venga vámonos que yo no quiero hablar de eso acá, es que yo no quiero hablar de eso. O sea, no me fuerce a hablar de esto en este momento, pero ella insistió. Entonces, claro, ya nos paramos, igual en el restaurante no nos atendía, es como, bueno, vale. Y hablé y ella se sintió muy mal, es como que yo le dije, es como, pues igual eso, es que es mi culpa, no, su culpa no es. La culpa es de la persona que cometió el abuso, ¿cierto? Y ya de ahí empezaste y le contaste a toda la familia de alguna manera. No fue así como tan así. Fue que, pues obviamente todas las familias tienen su grupo familiar de WhatsApp. Y pues mi familia es muy religiosa. A que ahorita les cuento también otra cosa que me pasó con la crisis depresiva y es, mi familia es muy religiosa y tengo una tía, entonces ella, hay un cura que es pederasta. ¿Cierto? Que es el de, creo que es el de Dejad que los niños vengan a mí, que es un libro, no me acuerdo. Entonces ella, claro, no, que envió diciendo que le estaban haciendo acusaciones así, y yo me emputé. Pero, o sea, porque estaba en mi casa, casi me da un ataque de pánico cuando lo escribí, pues como, tía, yo la quiero mucho y lo siento mucho, pero yo no voy a tolerar que defiendan abusadores en mi presencia o en este grupo de la familia. Porque yo fui una persona que fue abusada cuando niña. ¿Le soltaste la bomba? O sea, y le dije, no solamente con usted, o sea, yo los quiero y los aprecio mucho a todos, pero no voy a permitir que defiendan abusadores, ni en este grupo en donde yo esté, ni en la casa. Porque yo soy una persona que pasó por un abuso y duele mucho saber y sentir que tu familia defiende a un abusador. No lo tolero. Es que no lo, que es un cura, los curas a cada rato pasan por ese proceso. Y nadie pasa nada. Claro.
Y ya, pues obviamente hubo familia que dijo, pues que sí se interesó como qué le pasó. Mi tía, por ejemplo, mi tía Rocío, que ahorita la conoce, mi tía Rocío, que es una persona tan noble, ella también se siente muy culpable. Porque en cierto modo la familia a la que, o sea, esa familia llegó a la casa por ella, porque ella trabajó en una zona y ella fue, es como, y yo sigo hablando con la mamá de ese muchacho. O sea, yo sigo colaborando a la mamá y yo no, de hecho, yo a la señora no la culpo. De hecho, incluso como que ellos no volvieron a la casa, no sé si fue que mi tía le dijo algo. Pero en cierto modo hay como un aprecio hacia la señora. A esta persona no la puedo ni ver. Un tiempo que yo recuerdo que la vi y me paralicé. ¿Todavía lo ves? ¿Tienes contacto con esa familia? Una vez, pero yo no recordaba lo que me pasó. Porque estaba en la universidad, empezando la universidad, y esa persona fue y pasó por el lado mío, y yo lo que hice, en mi cuerpo así rígidamente me puse así. Y no recordabas nada. No recordaba nada. Como quedé así, paralizada, y como que me retraje como lo más lejos que estuviera, ¿cierto? Y hoy en día, de hecho, cuando una persona extraña se me acerca, yo lo que hago, me voy a un restaurante, cuando me ponen las cosas, yo hago es como así. Como te retirar el cuerpo. Sí, cierto, o sea, es una forma inconsciente que a veces es como, no es que no es que lo quiera hacer a mal, pues, pero Es que eso es el miedo que claro, te lleva a retraerte. pero después de esa, yo creo que esa persona no volvió, como que de pronto dijo, como esta se acuerda de lo que pasó. O quién sabe, ¿cierto? Yo creo que si yo viera a esa persona hoy en día, la Camila que está hoy acá sentada, No, pues, qué bueno que lo vieras, sería Camila. súper agresiva. Sería súper bueno. Me encantaría que un día la vida te permitiera... Bueno, no sé si me paralizaría No, no creo, sea, la yo Camila queda aquí, tengo dos estados, o me congelo o me voy a la parte más violenta. Mira, Camila, que en este momento no te quedarías callada. No, yo creo que sería como, momento no. pues, o sea, usted se aprovechó, para mi familia además también es muy duro, porque es como, o sea, nosotros ayudamos a unas personas, o sea, lo hicimos porque Para proteger una familia. Para proteger una familia, porque a la señora le iban a matar o le mataron un hijo. Y si vinieron a recoger a la casa de tu abuela. Sí, o sea, ellos los desplazan, es como, ustedes tienen tanto tiempo para irse, o si no. Y los acogió tu familia. Y los acogió mi familia. Hágame el favor. Entonces, claro, para mi familia es como nosotros ayudamos a una persona y una familia, lo que tenemos es esto. Cierto, hubo familia que me preguntó quién era, pues como, pues, yo no quiero hablar de eso, ya les dije lo que les tenía que decir, y sí les dije quién era la persona. Cierto. Y para eso, pues claro, para mi familia es como súper duro oír decir eso, pero ya, y ese tema no lo tocan, y es un tema tabú. Es un tema tabú. Y yo estoy tan segura que eso es un patrón que ha pasado tanto tiempo en mi casa. Yo creo que Mi mamá sí. me dijo, o sea, hay personas que yo no puedo decir porque obviamente me dijeron que no le dijera a nadie más de mi familia que también pasaron incluso por cuestiones mucho más violentas que las mías. Claro. Pero les cuesta un montón hablar. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de los hombres es como... Los hombres es más complicado, los hombres hablan de los de esto. Claro, o sea, yo tengo familiares, hombres Sí, que yo han tengo pasado, muchos pacientes que han pasado por eso y para ellos es muy duro. Pero el oír que por lo menos una persona en su familia dijo, Yo pasé por esto. no más. Yo pasé por esto y no permito esto, y el sentir que por lo menos pueden tener a otra persona en la que pueden confiar como en ese proceso, y una de esas personas me dijo como unas palabras en ese momento que yo sentí como muy sabias, y es como, o sea, no le tengan miedo a esa persona, no le siga dando el poder a esa persona de seguirla dañando. Total. Y en cierto modo tiene mucha razón, y una de las cosas por las que yo también digo mucho como, bueno, yo pasé esto cuando era niña, también es como, siento que externalizar eso que me pasó me ayuda mucho como a alivianar como ese dolor que está ahí Y la adentro. culpa, que lo que tiene una persona que ha sido abusada es que siente culpa. No sabe qué hizo, pero siente culpa. Claro, y más una niña. ¿Qué pasaría si tu familia viera este podcast?
¿Qué pasaría si se enojaría de pronto un poquito? Más porque, bueno, porque también lo que dije, cuando tenía depresión, cuando tenía esas crisis tan depresivas, como mi familia era muy creyente, pero yo en cierto modo no tanto, pero sí rezaba a veces. En el Pues es que a veces, desespero. pues sí, yo a veces veía entidades y cosas de otros lugares, entonces a veces rezaba. Y en ese desespero yo le rogué mucho al Dios de los cristianos, digo hacia el Dios de los cristianos, ya sea que no sintiera más ese dolor que sentía tan fuerte adentro, yo quiero sentir más esto, o ya no quiero vivir más, estoy cansada, sáquenme de aquí, y nunca hubo una respuesta a eso. Y obviamente como una respuesta, este Dios no existe. Y ahí te revolviste más rebelde. A mí me volví atea. Sí, de verdad que sí. Pasé por una etapa de atea, luego pasé al agnosticismo, ¿cierto? Ya cuando empecé a hacer como una búsqueda más de cosas, pues de una espiritualidad de pronto un poquito más profunda, empecé a encontrar otras cosas y también es como, bueno, me doy cuenta que puedo creer en lo que yo quiera creer. Y Que si existe o no importa a nadie, o sea, de pronto, o sea, para mí, en lo que yo creo sí existe. Y por lo menos sí recibo respuestas. Exactamente. Sí, bueno, esto a grandes rasgos ha sido la historia de Camila. De verdad que creo que a muchas personas les sirve y creo que ya empezó a sacar lágrimas. Yo le digo a las personas que, sobre todo que han pasado por todos estos abusos, que aprendan a hablar. Porque no tienen la culpa de lo que les ha pasado. Y esto le ayuda a muchísimas personas a decir, a mí también me pasó. Y también se puede superar. Y tú les recomiendas hablar en terapia a las personas. Sí, claro. Uno no sale del agujero sin terapia. Sí, es imposible. Es imposible. O sea, yo no estaría aquí parada si no llevara 8 años de terapia. O sea, no. Yo soy una persona, siento que en cierto modo una persona casi que completamente diferente a la persona que empezó terapia con Amrita. Total, les da una O sea, vuelta impresionante. yo no sería capaz de hablar aquí, o sea, a mí se me olvidaban las cosas en público, no estaría vestida así, ni siquiera me pondría las aretas que tengo puestas, que las hice yo. Sí, esas son las que nos hace Camila, pero otras que las hace divinas. Muestra. Ahí tienes la cámara. Ahí tengo otras diferentes. Pero sí, o sea, no utilizaría, por ejemplo, este tipo, ni pensar en hacer joyas, como tampoco. Tampoco me vestiría así, o sea, una falda, jamás. Sí, me consta. Ni colores, ni siquiera es blanco. Ni colores, no, casi nada. O sea, no. Ni siquiera sería capaz de poner en TikTok videos leyendo. Sí, ha avanzado un montón y de verdad que gracias Camila por la confianza, por contar nuestra historia, que le puede servir a muchísima gente. Y pues bueno, las personas que ya no nos conocen y conocen a Camila, les presento. Ella es Camila María. Y de verdad, gracias Cami. Y bienvenida Camila y gracias por contarnos tu historia. ¿Cuáles son tus redes, Camila? Mis redes en TikTok me encuentran como Camila Punto y dice, creo que el usuario es como Camila Quantification. Camila.Quantification. Bueno, y en TikTok también, en Instagram también me encuentran así, pues para leer, pues como, pues que leo cuentos. Que TikTok es la que más uso, pueden incluso entrar a los lives si quieren. Sí, ya tiene live a veces. Si tienen problemas de insomnio. Acompañen a Camila. Si tienen problemas de insomnio, acompañen a Camila. Me pueden entrar a escuchar hablando puto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y de verdad, Camila, gracias. Muy interesante tu historia. Es muy enriquecedora para personas que quieran escuchar y que también sientan que viven en un entorno agresivo. Y bueno, Camila, de verdad, gracias. El agradecimiento tan grande porque si hace rato nos conocemos y has cambiado un montón tu vida hasta el punto de ser capaz de estar aquí sentada contando tu historia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio.